día. Ellos nos van a contar temas jurídicos relacionados con los alquileres y yo creo que con el complemento de ambas cosas pues nos va a dar una visión general de lo que está pasando en el tema del arrendamiento de vivienda, que es donde nos vamos a canalizar. Entonces, bueno, quiero dar las gracias a Alicia Buendía y a Josu Ferro por acompañarnos hoy. Ellos son abogados, Alicia está en el bufete de Arruti Asociados y, bueno, les doy las gracias por estar aquí hoy y además también porque colaboramos con ellos o colaboran ellos con nosotros porque nos dan sustento, nos dan soporte en todos los temas jurídicos de Araxes, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un recorrido ya de 48 años, hemos adquirido conocimientos, tenemos un equipo preparado, pero bueno, pues muchas veces las normas pues tienen distintas interpretaciones y a veces es ciertamente complejo pues aplicarlas y saber por dónde debemos ir, ¿no? Entonces ellos siempre son como el refrendo para cuando algo pues tenemos alguna mínima duda, pues nos refrendan de que el camino correcto cuál es, y también cuando realmente no sabemos, pues ellos nos lo explican y nos enseñan, ¿no? Entonces, muchas gracias también por esto y porque siempre nos atendéis además pues con mucha amabilidad y eficacia. También quiero dar un agradecimiento a todo mi equipo y a toda la gente que formamos Araxes. Ahora mismo somos 14 personas y, bueno, en concreto en el departamento de alquileres tenemos 4 personas que son Alejandra, Alasne, Urtzi e Iciar, que están por aquí, casi todos. Y, bueno, los que pues, de alguna forma nos ayudan y os ayudan en todas las gestiones pues, que realizamos. Nosotros, Araxes, tenemos una filosofía en la que tenemos 3 pilares básicos que están formados pues, primero por vosotros, por los clientes. En segundo lugar, nuestro equipo, todos los que formamos Araxes, y en tercer lugar, esa filosofía en la cual estamos orientados a la excelencia. Y intentamos desde hace ya muchos años, pues, de alguna manera, dar un servicio personalizado, muy detallista y, en resumen, pues, orientado a esa excelencia, ¿no? Es verdad que no siempre lo conseguimos, a veces pues, cometemos errores porque ciertamente nuestra tarea es muy compleja, igual desde fuera no se ve, pero tiene muchos recovecos y tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, en ese quehacer diario, pues a veces nos equivocamos y aprovecho también este foro pues, para pedir disculpas en aquellos casos donde nos hemos podido equivocar, pero bueno, que sepáis que desde luego nosotros seguimos orientados a mejorar y a obtener un poco este plus orientado a la excelencia, ¿vale? Y bueno, finalmente, antes de darle paso a Josu, quiero de alguna forma explicaros por qué estamos hoy aquí. La idea surge porque desde hace 2 años en que se publicó la nueva ley de vivienda, bueno, pues a nosotros nos han surgido en el día a día, pues hemos tenido pues, cientos de preguntas, de dudas, de miedos de muchas personas, entre vosotros y otras personas. Y bueno, pues de alguna forma, ahora a las puertas de que San Sebastián sea declarada pues, zona tensionada, pues hemos entendido que era un momento oportuno para explicaros algo más. Es un evento pues, que no creo que es habitual en nuestra ciudad y bueno, espero que os sirva de bastante y que sepa un poco ubicaros mejor en todo lo relativo a esa inversión que tenéis. Así que nada, muchas gracias y doy paso a Josu. Vale, es que ricasco, Íñigo. Bueno, muchas gracias a Araxes por darnos esta oportunidad de participar en estas jornadas de lo que viene a ser esta segunda fase de aplicación de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, que ya entró en vigor el 26 de mayo de 2023, con un importante cambio, sobre todo en el régimen jurídico de los arrendamientos de vivienda o arrendamiento de vivienda habitual. Y digo segunda fase porque ya nos venían anunciando en 2023 esto de las zonas tensionadas y la repercusión que iba a tener en los arrendamientos de vivienda, ¿no? Pues bueno, estas zonas tensionadas por fin han llegado y bueno, pues de momento para quedarse, y cada vez que se declara y entra en vigor una zona tensionada, entra en vigor para un periodo de 3 años, prorrogable posteriormente de forma anual, ¿no? Bien, digo
la ley de vivienda ya entró en vigor en 2023 con una serie de novedades normativas en arrendamientos de vivienda, que es donde nos vamos a centrar en la exposición de hoy, aunque bueno, también haremos mención a otro tipo de arrendamientos como el de temporada o brevemente el turístico, ¿no? Insisto, desde el 26 de mayo, que es cuando entra en vigor la nueva ley, se establecen un concepto importante que es el de gran tenedor, que hemos visto que en procedimientos judiciales ha tenido su implicación, bueno, unos efectos importantes, y sabemos esto diré, para las zonas tensionadas, el efecto que va a tener a la hora de delimitar o a la hora de limitar una renta arrendaticia. Hay otra serie de novedades que se introdujeron en la Ley de Vivienda ya con efectos desde el 26 de mayo de 2023, que son unas nuevas prórrogas extraordinarias de aplicación inmediata o automática, sin facultad de negarse a ello para la parte propietaria o la parte arrendadora, que veremos cuáles son más adelante, ¿no? Bien, una de las principales novedades a partir del 26 de mayo, que ya lo habréis sufrido, como me imagino que la mayoría de los que estáis aquí sois arrendadores o propietarios de vivienda, es que en los arrendamientos de vivienda habitual los gastos de gestión inmobiliaria, que en muchísimos casos se imputaban en su totalidad a la parte arrendataria, o en otros casos incluso se acordaba repartirlo o compartirlo al 50%, pues a partir del 26 de mayo de 2023 eso se acabó y en arrendamientos de vivienda lo paga íntegramente por ley y sin posibilidad de pacto en contrario o cláusula que disponga lo contrario, lo paga íntegramente la parte arrendadora o la parte arrendataria. Eso nos ha llevado a una serie de problemas en aquellos supuestos donde, bien, pagamos los gastos de la agencia inmobiliaria, pero al sexto mes se nos va el inquilino, ¿no? Y tenemos que volver a poner la vivienda en arrendamiento, nuevo gasto de gestión, y qué es lo que podemos hacer, o los perjuicios o la indemnización que se puede imputar al arrendatario. Pues bueno, la ley, ya no desde la ley de derecho a la vivienda, digamos el nuevo régimen a partir del 26 de mayo del 23, sino incluso anteriormente, la regulación de los arrendamientos de vivienda se regula primero por lo que diga la ley, y en lo que la ley dé margen, lo que las partes pacten. Pero primero lo que dice la ley, y es una ley proteccionista para el arrendatario, cada vez más con esta vivienda. Entonces hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. A partir del sexto mes, la parte arrendataria se puede marchar. Se puede marchar y la ley nos permite imputar o fijar, establecer una indemnización de un arrendamiento por cada año que restare del contrato. Una mensualidad. Una mensualidad, perdón. Una mensualidad por cada año que restare. No se puede fijar una indemnización superior. ¿Qué ocurre? Que el contrato habitual de vivienda que nos encontramos es un contrato de arrendamiento donde el plazo es de un año, sometido a prórroga forzosa legal hasta el quinto año, pero la duración del contrato es de 1, con lo cual se nos va al sexto mes y quedan 6 meses de duración hasta completar la duración contractual, que es de un año, sin perjuicio de que luego se aplique la prórroga forzosa, con lo cual esa indemnización se nos queda en media mensualidad si se nos va al sexto mes, ¿no? Hay formas... Bueno, aquí es un poco donde nosotros, efectivamente, antes lo hacíamos así, antes de que entrara en vigor esta ley, y desde ya hace un año aproximadamente decidimos hacer un cambio en los contratos que realizamos, ¿no? Entonces, en estos contratos ahora mismo estamos aplicando, y ahora lo vamos a tener que estudiar por otro tema que hemos comentado hoy, estamos aplicando ya 5 años directamente para el alquiler. Es decir, como el inquilino tiene derecho de primeras a estar hasta 5 años, hasta ahora hacíamos contratos anuales y iba prorrogándose obligatoriamente, si el inquilino quería, hasta los 5 años. Ahora mismo nosotros ya hemos optado por hacer contratos directamente de 5 años, con lo cual si el inquilino se va al sexto mes o al año, nos quedan 4 años para exigir, si queremos, 4 meses de indemnización, 1 por cada año, ¿eh? Luego es verdad que no estamos aplicando rígidamente, estrictamente,
que en un caso como el que acabo de comentar, que se apliquen los 4 meses de indemnización, porque nos parece también un abuso de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es hacer contratos de este tipo y a la hora de hablar de la indemnización decir que será de 1 mes por cada año que reste de cumplir, como dice la ley, pero ponemos un límite máximo, un tope máximo de indemnización, de pérdida para el inquilino, que normalmente suele estar en una renta y media, 2 rentas, más o menos, ¿eh? De esa manera, con lo que conseguimos es cubrir esa situación o esa coyuntura en la que el inquilino se va demasiado pronto y entonces tenéis un doble gasto de honorarios, ¿vale? Lo salvamos porque estáis cubriendo ese gasto y algo más también, ¿vale? Esa es un poco la dinámica en la que hemos entrado. Y luego también estaba ocurriendo ahora, con esta dinámica lo hemos cortado porque sí nos estaba ocurriendo que muchos inquilinos, con la situación que hay de escasez de vivienda, tienen un problema habitacional, que no encuentran dónde irse, ¿no? Y entonces decidían ir a cualquier sitio, aunque no les gustara la casa, y luego ya habían solucionado el problema de salida y luego ya se buscarían la vida. Como ahora no tienen que pagar honorarios, tienen 0 gasto, tienen el traslado y poco más. Con lo cual, entrábamos en muchos casos, empezaba a haber esa problemática y es cuando nosotros decidimos aplicar esto, como aclaración. También, bueno, os quiero comentar que si cualquiera tenéis preguntas, las podéis ir planteando sobre la marcha, porque vamos a tocar un montón de temas y yo creo que es interesante también pues, que cualquier duda que tengáis la planteéis, ¿vale? ¿Esta ley es aplicable a los contratos de alquiler a partir de qué fecha? 26 de mayo de 2023. ¿Los firmados antes de esa fecha no les afecta? No les afecta. Los firmados, o puede darse la casuística de un contrato, normalmente la fecha del contrato de arrendamiento es la fecha de comienzo del arrendamiento, pero hay casos donde el contrato lo hemos firmado hoy y firmamos que va a entrar en vigor el 1 de agosto. Entonces, la fecha de vigencia del contrato será 1 de agosto, a pesar de que luego la cuestión también hace aguas porque hay deber de depositar la fianza y, sin embargo, el deber de depositar la fianza es 1 mes desde la fecha de contrato, aunque en este ejemplo que te estaba poniendo, el contrato no entraría en vigor hasta el 1 de agosto, ¿no? Pero bueno, se aplica para arrendamientos cuya vigencia empieza más allá del 26 de mayo del 23. Lo que pasa que luego veremos, eso que he comentado al principio de las 2 fases, de la Ley de Vivienda entró en vigor el 26 de mayo del 23, pero luego vamos a tener la declaración de las zonas tensionadas y la diferencia de contratos que se han firmado en un municipio, en un área donde ya la declaración de zona tensionada ha empezado a desplegar efectos, es decir, está vigente la zona tensionada, o aquellos arrendamientos de vivienda que se hayan podido firmar en 2024, por ejemplo, el año pasado, y cómo les afecta esa declaración de zona tensionada, ¿no? Esas cuestiones las veremos más adelante. Sí me voy a detener un poco en la idea que estabas comentando, Íñigo, del desistimiento y ese juego de, en lugar de firmar o preparar un contrato de arrendamiento con una duración de 1 año, que sabemos que está sometido a prórroga forzosa y que si el inquilino quiere va a estar 5 años, podemos jugar, o sea, digamos, ahí ya es un poco ad hoc o la casuística de cada propietario, de cada situación. Podemos jugar con contratos con una duración inicial de 5 años, donde una vez si desiste el arrendatario se quiere marchar al 6º mes, la indemnización que le vamos a poder exigir contractualmente es de una mensualidad por cada año que reste, que luego lo que comenta Íñigo, que se puede limitar, porque claro, pues luego también esa indemnización puede resultar abusiva, pero bueno, todo lo que sea restar los derechos del arrendador, la ley no lo prohíbe. Lo que la ley prohíbe es restar en un contrato los derechos que la ley le otorga al arrendatario o al inquilino, ¿no? Pero bueno, dentro de esa balanza o esas decisiones que hay que tomar a la hora de redactar el contrato y, por ejemplo, fijar el contrato, he comentado, y ya lo sabéis la mayoría, la prórroga forzosa hasta el 5º año, el derecho que tiene el arrendatario de permanecer en la vivienda hasta el 5º año. Bien, hay una excepción, que también la conoceréis muchos, que es la causa de necesidad que pueda tener el arrendador para sí o para sus allegados. Esa causa de necesidad, desde 2019, la Ley de Arrendamientos Urbanos exige
que ya se fije o se determine en el contrato de arrendamiento. ¿Cuál es el grado de determinación de esa causa de necesidad? Pues hombre, si se conoce, pues y lo podemos poner, siempre ganaremos en seguridad jurídica. La práctica habitual desde 2019 es poner la cláusula genérica de que el arrendador se reserva el derecho de recuperar la vivienda por causa de necesidad para sí o para sus allegados, y hasta la fecha la realidad es que no hemos conocido ningún conflicto a la hora de, con base a esa cláusula genérica, querer recuperar la vivienda, ¿no? Pero bueno, luego si no podemos hablar o podemos entrar a hablar de cuestiones más concretas, pero lo que quería decir es que la causa de necesidad, lo que dice la ley es que es una facultad del arrendador de recuperar la vivienda interrumpiendo la prórroga forzosa, con lo cual, si lo que tenemos es firmado un contrato de arrendamiento de 1 año y al tercer año queremos recuperar la vivienda, evidentemente ya ha pasado la anualidad contractual, la duración contractual, estamos en una situación de prórroga forzosa, interrumpimos la prórroga porque estamos en causa de necesidad. En cambio, si fijamos una duración inicial de 5 años y al tercer año queremos recuperar la vivienda, no estamos interrumpiendo la prórroga forzosa, estamos dentro de la duración contractual del contrato, con lo cual, atendiendo a la literalidad de la ley, nos podría poner el inquilino la posibilidad o podría hacer frente a ese derecho, se podría oponer, y desde luego, haciendo una interpretación literal de la ley, el arrendador podría tener problemas para recuperar en ese caso, ¿no? Con lo cual, pues hay que conocer las situaciones que uno puede tener. Evidentemente, una causa de necesidad es porque me viene la hija que está estudiando fuera, más o menos con un proyecto de vida en 2 o 3 años de volver a la ciudad y tenemos pensado reservarle esta vivienda y que la pueda recuperar. Pero hay situaciones donde una pareja tiene invertida una vivienda y no tiene planes de divorciarse al tercer año. Entonces, si se da la situación, evidentemente nace una causa de necesidad. No lo puedes fijar previamente, lo vas a tener que poner siempre. Desde luego, la recomendación es cubrirse con una cláusula genérica y luego, pues si se da el caso, utilizarla. Pero hay que tener en cuenta que si para querer buscar una indemnización superior fijamos una duración de 5 años, ganamos en unas cosas, pero perdemos en otras, ¿no? Entonces, sí, quizás esto nos lleve a que tengamos que repensar esto de los 5 años y, bueno, también, como no estamos aplicando la indemnización completa, pues seguramente, ¿no?, tengamos que ajustarla a 3 años, por ejemplo, donde a partir de ahí ya sí se podría, de alguna forma, aplicar la cláusula. Porque, desde luego, tal y como están las cosas, yo creo que es más que interesante que los propietarios os cubráis también por esa vía, con lo cual seguramente a partir de ahora también lo incluyamos en todos los contratos y os propongamos una solución de este tipo, 3 años y una cláusula de necesidad pues a partir de entonces. Vale. Perdona, Josu, sí. ¿Esto quiere decir que si ponemos el plazo de 3 años, en ese momento podríamos ya aplicarla o habría que esperar a la siguiente prórroga de 1 año después? No. Es verdad que, bueno, luego la ley, las literalidades de la ley son las que son, ¿no? Porque la ley habla de interrumpir la prórroga forzosa y las prórrogas van por año, pero a su vez la causa de necesidad está regulada para que una vez que se la notifiques al inquilino, en un plazo de 2 meses tenga que abandonar la vivienda. Una vez que abandona la vivienda, bueno, luego la mecánica ahí no ha cambiado. Una vez que abandona la vivienda, tenemos 3 meses para ocupar la vivienda. Si no lo hacemos, el arrendatario tendrá derecho a exigir que le volvamos a reponer en la vivienda iniciando el plazo desde cero o que le indemnicemos con una indemnización de daños y perjuicios, que creo recordar que era las rentas que quedaran por devengar hasta la finalización del contrato. Bueno, si no lo podemos mirar, pero si no, lo que quiero decir es que habría una indemnización en caso de que no quisiera regresar a la vivienda, ¿no? Vale, bueno, cambiando de tercio un poquito, otra de las novedades importantes de la Ley de Vivienda ha sido la introducción de un refuerzo importante al derecho de información y a la obligación de información también de los agentes. Íñigo explicará mucho mejor un poco en el día a día en qué consiste esto. Por supuesto, le dota de mayor complejidad un poco la propia actividad inmobiliaria y toda la preparación contractual,
pero lo que viene a implicar es que debe existir una transparencia y un nivel de información elevado en la contratación de alquileres, ¿vale? Entonces, la ley habla en estos términos, habla de información completa, objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible, no pudiendo generarse situaciones de engaño, información insuficiente, sorpresas no previstas cuando se firmó, etc. Y tipifica de alguna manera lo que es una información insuficiente, deficiente o engañosa, que sería la que omita datos esenciales o los que contenga en términos capaces de inducir a error o producir repercusiones económicas o jurídicas en el inquilino, ¿vale? Entonces, bueno, esto es realmente una declaración de intenciones a efectos legales, pero sí que tiene una repercusión en la actividad y también tiene ahora una repercusión en la determinación de la renta, dado que en algunos casos aquellos que os encontréis en la situación de ser grandes tenedores, pues vais a tener que informar a la gente de esa circunstancia para que la renta pueda determinarse de forma correcta y no generar este tipo de situaciones engañosas o de información insuficiente, etcétera. Entonces, sí. Bueno, le doy paso a Íñigo. Que sí, en este sentido, por puntualizar un poco, primero nosotros ya hace tiempo, como os he dicho antes, que estamos orientados a la excelencia y todo esto, estamos enviando comunicaciones a las dos partes y especialmente para evitar problemas de que alguien diga pues que no me has dicho esto, que yo dije aquello, que yo dije lo de más allá, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya un hábito en el que cuando cerramos un acuerdo enviamos con el borrador de contrato y demás, enviamos un resumen de todas las condiciones acordadas. De esta manera y al propietario y al arrendatario, de forma que todo quede claro. Ahora con la ley nos exigen esto y algo más incluso, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros ya no nos ha costado mucho adaptarnos, pero ya lo tenemos adaptado. Y a nivel de las informaciones que nosotros requerimos a los propietarios, ya desde ahora estamos ya exigiendo una información adicional porque la propia ley nos la pide en relación a si el propietario principalmente es un gran tenedor. Y ahora explicaréis pues, lo que es ser un gran tenedor según la normativa. Entonces, bueno, hay varios aspectos de este tipo que estamos obligados a conocer para que luego los contratos se hagan conforme a ley y sean legales, porque si no lo haces de forma legal, pues el contrato o parte del contrato puede devenir nulo con todos los problemas que podrían acarrear, que ya comentaremos en algún otro aspecto que lo que puede acarrear, ¿vale? Vale, y bueno, un poco en lo que es el contexto también de esta ley, que al final pretende también dar un poco una cobertura sistemática a planteamientos que ya venían a estar, aunque fuera de manera dispersa en el ordenamiento, lo que hace es también incorporar una serie de definiciones ya legales de este tipo de conductas que veis ahí en negrita, ¿no? De lo que es la discriminación directa, la discriminación indirecta también, que quizás se aplica un poquito más a lo que es la actividad inmobiliaria y de intermediación, lo que es el acoso inmobiliario, que era una práctica pues, que jurisprudencialmente se ha venido generando y ahora ya está en la norma también. Y luego todo lo que es la conceptualización de la infravivienda, de la sobreocupación, de situaciones habitacionales que la norma pretende evitar o eliminar. Bueno, ¿vale? Estas situaciones a veces no es fácil evitar, sabéis todos, y además es un tema muy sensible, que cuando lanzamos un piso en alquiler tenemos una avalancha y un aluvión de demandas que es muy difícil de gestionar, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es pues, que hay que gestionarlo y tiene una complejidad grande para nuestro equipo y demás, ¿no? De hecho, hay días que colapsamos directamente. Pero la ventaja positiva, si tiene alguna, es que puedes elegir. Por desgracia, para los inquilinos puedes elegir. Y hay inquilinos que tienen perfiles que, por su desgracia, pues no porque sean más formales o menos formales, sino que porque tienen situaciones familiares. Pues yo siempre digo el ejemplo de una pareja que se divorcia y tienen un hijo pequeño y los dos tienen trabajo, son gente de aquí y resulta que por dividir su pecunio y sus capacidades,
pues entran en una situación como de posible vulnerabilidad. Y entonces pasan a tener un perfil inadecuado. Lo digo con la boca pequeña, inadecuado, ¿no?, para un propietario. Entonces es una desgracia, porque la ley que estaba pensada para ayudar a este tipo de gente, pues le está haciendo un flaco favor, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos enfrente de ese problema y realmente es complejo, ¿no? Y bueno, pues siempre intentamos con nuestro conocimiento y la ayuda externa también de alguna empresa para hacer filtros y para analizar la capacidad de las personas y demás. Pero bueno, desgraciadamente os quiero comentar esto porque esa es la situación, ¿eh? Sí, hombre, a ver, el tema es sensible y es ciertamente delicado, pero bueno, la aportación desde el punto de vista legal de la norma es que ahora sí que obran ya en la ley prohibiciones específicas en relación con la discriminación directa, discriminación indirecta, que era algo que el ordenamiento todavía no contemplaba. Todos sabíamos que no se podía elegir a un inquilino discriminatoriamente, pero no estaba escrito en ningún sitio. Entonces, bueno, la aportación es esta, sin perjuicio de que la práctica del día a día, pues la que comentaba un poco Íñigo. Vale. Siguiendo un poquito con el tema de la obligación de información, del derecho de información que tiene el inquilino, este es un poco el planteamiento de saque que un propietario tiene que trasladar a su agente en el momento en el que va a formalizar un contrato, en el momento en el que entabla relación a efectos de intermediación, ¿no? En principio, ahora, sobre todo porque tiene mucha relevancia a efectos de determinación de la renta, porque ahora está topada, porque depende de las circunstancias particulares y personales del arrendador, la determinación de la renta se hace de forma distinta, y sobre todo porque no contar con esta información y determinar una renta de manera incorrecta va a dar lugar o puede dar lugar a la nulidad de esa cláusula en el contrato, lo que a su vez, en el momento en el que entran en vigor los índices, va a llevar probablemente automáticamente a la aplicación del índice y por lo tanto quizás pues a vernos por debajo de la renta que esperábamos, si es que se da esa circunstancia. Entonces, bueno, ahora va a haber que informar de si hemos contado con un arrendamiento en vigor anterior en los últimos 5 años, cuáles han sido sus condiciones económicas fundamentalmente, y vamos a tener que informar también de si nos encontramos en la situación de ser un gran tenedor o no, que luego explicaremos en qué casos somos un gran tenedor a efectos de esta norma. ¿Vale? ¿Sí? No, por si querías aportar algo. Vale, de acuerdo. Vale. Entrando un poquito ya, Narina, en lo que sería también la duración, la norma tiene novedades también a efectos de la duración del contrato. Conforme a la normativa que veníamos aplicando hasta el momento, los contratos de arrendamiento de vivienda tenían en principio una duración inicial de 5 años, que era disponible para el arrendatario, indisponible para el dueño de la vivienda. Comentaba antes Íñigo que la práctica habitual era la de formalizar contratos de 1 año que se iban prorrogando hasta 5, salvo que el inquilino dijera que se marchaba, ¿no? Esa era un poco la dinámica. Entonces teníamos una duración inicial de 5 años y luego entraba en juego, si es que vosotros, propietarios, no habíais cortado el contrato en ese momento, la posibilidad de que se prorrogara hasta 3, de manera que la duración máxima podía encontrarse en 8 años, ¿vale? Si nadie había manifestado cortar o marcharse. Bien, pues a los contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la ley, por lo tanto ya estamos hablando de 26 de mayo de 2023, se les puede aplicar una serie de prórrogas adicionales que pueden hacer que esos 8 años pues, sean más tiempo. ¿Vale? En primer lugar, tenemos lo que es la prórroga extraordinaria de 1 año, que esta es una prórroga extraordinaria que puede darse exclusivamente cuando el arrendador sea gran tenedor, en los términos en los que explicaremos luego, y que, finalizado el plazo inicial de 5 años que os comentaba, o el de 8 que os comentaba, con matices, pero si se generan preguntas igual lo vamos viendo entonces, tendrá derecho el inquilino a una prórroga extraordinaria de 1 año más, siempre y cuando acredite una situación de vulnerabilidad social o económica
con informe de servicios sociales, con acreditación documental, ya pone que tiene que estar además emitido en el último año, ¿vale? Tiene que ser reciente, ¿vale? Entonces, en ese caso podríamos encontrarnos, por ejemplo, en la situación en la que transcurridos los primeros 5 años de vigencia del contrato, vosotros queréis cortar, el inquilino es vulnerable con todas las de la ley, quiero decir, o sea, con su documento, y entonces solicita, que tiene que hacerlo, solicitarlo expresamente, por comunicación que sea fehaciente, una prórroga extraordinaria por situación de vulnerabilidad. Entonces nos veremos en un 5 más 1, van a ser 6 años. Si lo hacemos cuando han transcurrido 8, es decir, ya han transcurrido 5 más 3, y está en esta situación, nos veremos en que vamos a tener que tolerar el arrendamiento durante 1 año más y por lo tanto será de 9 años en total, ¿vale? Pero bueno, tiene su particularidad en el sentido de que tiene que encontrarse en esa situación y tiene que estar además con soporte documental y acreditada, ¿vale? Y luego la prórroga extraordinaria de los 3 años, bueno, y además tenéis que ser grandes tenedores, que bueno, que también no va a ocurrir en todo el mundo, imagino. Entonces, luego está también la prórroga extraordinaria de los 3 años, que esta sí que es una prórroga que más que atender situaciones de vulnerabilidad, lo que pretende es atender esa estabilidad habitacional que busca la norma con su clausulado, con sus artículos, y que puede entrar en juego cuando nos encontremos en una vivienda que está en zona tensionada declarada y en vigor, por lo tanto, ahora mismo nosotros no, pero por ejemplo en Zumaya, Lasarte, etcétera, y así. También, una vez finalizadas las prórrogas obligatorias o tácitas, es decir, tanto en los 5 años como en los 8 que os comentaba anteriormente, también si se solicita expresamente, es decir, no aplica de forma automática, y en este caso podría prolongarse hasta los 3 años. Perdón, ¿se podía levantar un poco la diapositiva que la parte de abajo? No se ve del todo. Igual ponemos algo más. No sé si lo puedo. No sé si se podrá. Un segundo. Sí, así mejor. Dame otro boli, por favor. Un bolígrafo. ¿Ahí mejor? No se aguanta. Vale. Entonces, eso, lo que os decía, en este caso se trata, la intención de la previsión es, pues, dado que nos encontramos en una zona tensionada y presumiblemente, por lo tanto, en una zona en la que es difícil rotar de vivienda y encontrar otro lugar, pues permitir que esa estabilidad del arrendamiento y que continúe hasta 3 años más, ¿vale? Hay dos posibilidades de excepcionar esta prórroga por parte del propietario, que una sería alegar la causa de necesidad, es decir, que concurra justo en ese momento que necesitas la vivienda para ti o tus allegados y habiéndolo contemplado en el contrato la posibilidad de cortar el contrato, pues ejercites ese derecho. Y otra de las excepciones que no está aquí, pero bueno, no está escrita, quiero decir, sería la de que se suscriba un contrato de arrendamiento por una duración larga, ¿no? De 10 años o más. En ese caso también se permite excepcionar esta prórroga. Una pregunta. ¿Vale? La causa de necesidad tiene que estar prevista dentro del contrato. Sí, Así, ¿verdad? Sí. Para el ejercicio de la causa de necesidad tiene que estar específicamente contemplada como estipulación en vuestro contrato. Ha habido jurisprudencia un poco vacilante en relación con qué grado de detalle tenía que presentar esa cláusula, perdón. Es decir, si había que decir exactamente para quién iba a ser la casa en el momento en el que se ejercitara o cuándo se preveía que tuviera que ejercitarse. Y bueno, la jurisprudencia más reciente y la que viene siendo ya consolidada dice que en principio con que se contemple la posibilidad de ejercitarlo sería suficiente, sin necesidad de que se detalle a qué efectos, para quién, cuándo exactamente, sino que se contemple como un derecho para el arrendador. Una pregunta. ¿Esta ley también contempla los alquileres anteriores al 2023?
Eso es otra cosa importante. Estas prórrogas solo van a funcionar para contratos que se hayan firmado después del 26 de mayo de 2023. No para los anteriores. No para los anteriores. La idea es la idea general para los alquileres que estuvieran firmados anteriormente es la de no retroactividad, o sea los 5 régimen años, normal. los 5 Sí. años de recuperar tu vivienda. Sí, en principio sí, con la posibilidad de cortar, eso es. Eso Sí. es. Solo por confirmar un aspecto para que quede claro, si alguien ha estado aquí 5 años y el propietario en ese momento adquiere el derecho de cortar normalmente, ¿vale? Al cabo del quinto año, hasta entonces no, pero ahí puede cortar el contrato. Haciendo uso de esta opción en el caso de que se encuentre en zona tensionada, Sí. automáticamente el inquilino, si fuera vulnerable, podría prorrogar por 3 años más. Ahí no exige vulnerabilidad, ¿eh? Bueno, no exige, vale, no exige. En la de correcto. 3 años no. Puede prorrogar 3 años más. Sí. Si en el supuesto de que el propietario y el arrendatario, sin que el inquilino haga uso obligado de esto, sino que simplemente el propietario y el inquilino han decidido continuar el nuevo periodo, que son 3 años más, automáticamente el inquilino adquiere 3 años más, al cabo del 8º año el inquilino vuelve a tener el derecho. Sí. Lo que no podría es 2 veces, no podría hacerlo al 5º y al 8º, pero sí puede hacerlo o al 5º, y si en el 5º no ha hecho uso de esa prerrogativa, lo podría hacer en el 8º, con lo cual nos ponemos en 11 años. Y en principio una y otra situación de prórroga son excluyentes, no podrían generarse las dos a la vez y por lo tanto no nos podemos ver en una especie de 3 más 1 ni cosas de... Siempre los contratos a partir de 2020, Sí, es el nuevo régimen no de los anteriores. posterior a la Eso ley de es. vivienda. Eso es. Y además, y en este caso también, además, teniendo que estar en vigor una zona tensionada, que es un plus, además de ser un contrato posterior a la vigencia de la ley, es decir, firmado después del 26 de mayo de 2023, tenemos que estar en una zona tensionada que esté en vigor. O sea, que nos vamos a... Sí, por ejemplo, Se a va ver, afinando un poquito. zonas tensionadas en Guipúzcoa, la primera ha sido Rentería, que ya está en vigor, pues Lasarte, Irún, y Zumaya creo que también. Zumaya también, sí. Y Donosti San Sebastián, esperamos, pues ya para la semana que viene, el Ministerio de Vivienda trimestralmente está publicando las nuevas zonas tensionadas, que aunque en el caso de Donosti pues ya se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, hasta que no lo publica el Ministerio de Vivienda, el Gobierno estatal, y la publicación en el BOE, no entra en vigor la zona tensionada. Las zonas tensionadas, decía antes, que entran en vigor para 3 años. Ahora luego lo trataremos más, ¿eh? Pero esta prórroga extraordinaria se aplicaría para viviendas que estén en zona tensionada y estamos pensando en un escenario donde ya han transcurrido los 5 años de prórroga forzosa o, en su caso, el +3 de prórroga tácita, que le llamamos, ¿no? Prórroga forzosa 5, prórroga tácita 3. Dentro de 8 años no sabemos si las zonas tensionadas si van a existir, si van a cambiar la ley, etcétera. De momento, esa es la ley y eso es lo que tenemos, ¿no? Incluso si habiendo una zona en vigor que inicialmente lo son para 3 años, tenga que prorrogarse la zona tensionada por más tiempo, es decir, podría ser, no lo sé, en un mercado igual como el del momento, no lo sé, pero podría ser que esos 3 años sean suficientes para equilibrar la situación y que entonces la zona no continúe en vigor una vez transcurridos esos primeros 3 años. ¿Cómo los ayuntamientos o cómo declaran? O sea, Sí, ahora lo ¿qué es vemos. lo que Ya, ahora lo vemos, un Porque- poco el procedimiento. Ya, sí, Sí, porque aquí entra en vigor. Sí. Sí. Vale. Un poco, si después de los 5 años, los 3 siguientes los prorrogas amistosamente, el inquilino puede luego irse a 3 años. Entonces, lo aconsejable sería que pasados 5 años solicitar el inquilino esa prórroga como tensionada para que no, porque entiendo que 2 veces no puede prorrogar como tensionada. No. No por prórroga extraordinaria, pero es lo que comentabas. Sí, Podría sí. acogerse a la prórroga tácita si no se le corta, es normal. decir, pasamos de 5 a 3 y al 8º año es cuando te dice, oye, ahora prórroga extraordinaria del +3 y nos vamos a 11, ¿no? Entonces, bueno, ¿Y entonces qué interesa? Pues si ha pasado los 5 años, decirle que se vaya. Pregunto. si en ese momento, si dentro de 5 años esa vivienda se encuentra en zona tensionada, el arrendatario tendría derecho a acogerse a esta prórroga extraordinaria de 3 años. Y evidentemente, si hay interés
relativamente inmediato, corto o medio plazo de querer recuperar la vivienda, pues la mejor estrategia sería esa. Hablamos de arrendamientos de después del 2023. De 2023, Ojo, sí. Los que estén antes no están sujetos a esas No, o prórrogas. sea, son situaciones que se van a generar a partir del 28. ¿Qué normativas aplica? La ley de arrendamientos No anterior. existe no esta existe. No existían Sin estas más. prórrogas. 5 años. 5 más 5 más 3. tres. Como si esta no existiera. Otra cosa es que se te vaya el inquilino, vuelvas a hacer un contrato y entonces entramos en otra. Entonces, tiene el derecho de 5 años más 3 y luego año por año. Sí, Por los contratos de antes. sí. Sí, sí. Y una pregunta, ¿el piso que está en empresa, ese también tiene la misma norma que este? Son 7 años, en vez de 5 son Sí. 7. 7 más 3. 7 más 3. 7 más 3, sí. 7 Más más tres, 3 más de tres. tácita, más 3 de Más extraordinaria. estas Si estás posibilidades. contento con ellos, no pasa nada. No, claro. Bien. Bueno, Seguimos un poquito. sí, ¿no? igual lo del gran tenedor lo comentamos brevemente. Ah, vale. No estamos hablando del concepto gran tenedor. Gran tenedor, desde la entrada en vigor de la ley, se considera gran tenedor aquel propietario que tiene titular de 10 o más viviendas. Esa es la definición, la regla general de lo que es un gran tenedor. Claro, tengo una vivienda al 50% con mi pareja o me ha caído en herencia esta vivienda entre 3 hermanos, lo tengo a 1/3, esa vivienda me computa o no. Bueno, la ley, para variar, pues no lo aclara y lo que tenemos son criterios, digo porque el gran tenedor dentro de los procedimientos judiciales y en los derechos que nacieron, en las reformas que nacieron en el proceso del COVID, del coronavirus y las suspensiones que podían exigir los arrendatarios, el hecho de ser gran tenedor, pues bueno, ya cambiaba las circunstancias bastante, ¿no? Entonces, esa consideración o esa interpretación de cuándo una vivienda computa para llegar a 10, considerarse gran tenedor, los juzgados de Barcelona pues bueno, aprobaron una especie de acuerdo interno de aplicación en todos los juzgados de Barcelona, que al final se está aplicando en la mayoría de los juzgados de todo el Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio del concepto? Aquella vivienda donde yo, titular, estoy facultado para darla en arrendamiento, es decir, puedo firmar actos de administración, que llama el Código Civil, que un acto de administración, por ejemplo, es firmar o dar en arrendamiento una vivienda por un plazo inferior a 6 años, 6 años de duración inicial, no hablo de prórrogas. En ese caso, esa vivienda me computará dentro de mis viviendas como gran tenedor. Por lo tanto, si soy usufructuario de la vivienda, un usufructuario puede ceder en arrendamiento con un máximo de hasta 6 años de duración de contrato, con lo cual esa vivienda al usufructuario también le va a computar. Pero una vivienda, por ejemplo, al 50% con mi cónyuge, casados en separación de bienes, no me va a computar. Necesito una mayoría, es decir, más del 50% de propiedad para poder firmar unilateralmente un acto de administración o un arrendamiento, con lo cual una vivienda en separación de bienes al 50% no me va a computar. Una nuda propiedad de la vivienda, aunque tenga el 100% de la vivienda en nuda propiedad y mi madre tenga el usufructo, por ponernos un ejemplo, tampoco me va a computar, porque el nudo propietario no tiene posibilidad de disfrutar o firmar arrendamientos, con lo cual tampoco va a valer. Con lo cual, ¿Puedes aclarar lo de nuda propiedad? vale, sí, bueno, la nuda propiedad y el usufructo son dos derechos reales sobre una propiedad que al final, es decir, la mezcla de ambos derechos lo que hacen es consolidar la plena propiedad sobre un bien. Es decir, una persona es plena propietaria de una vivienda y esa plena propiedad se puede disgregar en dos derechos, en usufructo y nuda propiedad. El usufructo implica la posibilidad de disfrutar de tener una posesión directa del bien, directa o indirecta, es decir, la podré usar yo o la podré dar en arrendamiento con el límite de 6 años, y la nuda propiedad pues es una propiedad desnuda, es decir, soy el propietario, pero no puedo tocar la vivienda, ¿no? Entonces, se da en situaciones, es muy habitual. ¿Es la misma persona? No, No. son dos personas. Es muy habitual en herencias. En herencias, la madre Sí.
o la madre o el padre, tras fallecer el cónyuge, muchas veces se queda con el usufructo vitalicio y los hijos se quedan con la nuda propiedad, por ejemplo. Es muy habitual. El usufructo tiene la posibilidad de disfrute, que implica la posibilidad de que el bien genere rentas. Entonces, por eso se entiende que el usufructuario podría computar esa vivienda que tiene en virtud de ese derecho a efectos de gran tenedor, pero el nudo propietario no, porque el nudo propietario jamás puede arrendar esa vivienda. Ese es un poco el concepto. Si puedes alquilarla o no. Y alquilarla puedes cuando eres el dueño al 100%, cuando eres el dueño en mayoría. No pueden ni alquilar, ni vender, ni nada. Vender sí, Vender, pero solo sí. su La nuda propiedad desnuda, digamos, sin esa posibilidad de usarla, vale menos. Es un derecho que vale Económicamente menos. se valora, si Sí. vendes un inmueble donde hay un usufructuario y un nudo propietario, hay que valorar el valor del usufructo en función a los años que tenga la persona usufructuaria. Entonces, en función a la edad, pues vale más su derecho o menos. Entonces se descuenta del precio total. Sí. Bien, eso. Bueno, de todas formas, volviendo a lo que es el concepto de gran tenedor, ¿no? La regla general es ser titular de 10 o más viviendas. Sin embargo, la ley establece la posibilidad a las administraciones públicas que declaran las zonas tensionadas para modificar o ajustar esa definición de gran tenedor. Hasta el punto de que gran tenedor puede pasar a ser una persona titular de 5 o más viviendas, siempre y cuando esas 5 viviendas estén en la misma zona tensionada. En el caso de Euskadi, las zonas tensionadas que se están aprobando por municipios en su conjunto. No tiene por qué ser así. O sea, en el caso de Donosti, se va a declarar el municipio entero, pero podía ser por barrios, podían ser barrios centrales, etcétera. En Cataluña, por ejemplo, lo han hecho de otra forma. Hasta la fecha, las únicas comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas son Cataluña y País Vasco, Euskadi, ¿no? Cataluña lo ha hecho como por áreas metropolitanas, Eso es. o sea, ha englobado distintos términos municipales en la misma área tensionada. Aquí no, aquí se ha respetado el término municipal en todas las declaraciones. Entonces, lo que adelantaba Josu de alguna manera es que existe, en virtud de esa posibilidad que se les ha dado a las comunidades autónomas de precisar el concepto de gran tenedor a efectos de su zona, de su exclusiva zona tensionada, existen dos tipos de grandes tenedores. Existe el gran tenedor estatal, que es aquel que en el territorio nacional tenga más de 10 viviendas. 10 o más. 10 o más. Y existe el gran tenedor, llamémosle autonómico o a efectos de área tensionada, que será también aquel que tenga 5 o más en ese área concreta. Sí. Por lo tanto, algunos podéis ser o pueden ser grandes tenedores estatales, digamos, porque tenéis propiedades tanto aquí como en La Rioja, como en Madrid, como en donde sea, y por lo tanto seréis grandes tenedores estatales, pero quizás no reunáis la propiedad de 5 o más viviendas estrictamente en San Sebastián, entonces no sois grandes tenedores a efectos autonómicos o de la zona. Pero a efectos de Sí. ser gran tenedor, por Eso una sí, u otra vía sí, lo eres. pero para que se entienda un poco el concepto, Sí. ¿vale? De que puedes serlo a unos efectos y no a otros, pero si lo eres en alguno de los puntos, te aplican las normas especiales que hay a efectos de gran tenedores. De todas formas, para poner ejemplos prácticos, tenemos 3 viviendas, Lasarte, zona tensionada, Sí. San Sebastián en los próximos días. Pues, bueno, todo el municipio Sí, va a ser todo el zona término tensionada. municipal. Todo el término municipal va a ser, o sea, todas las viviendas del término municipal de Sí. San Sebastián Sí, todas van a las estar en zona tensionada. Entonces, un ejemplo práctico, puedo tener 3 viviendas en San Sebastián y 3 en Lasarte, que está declarada ya como zona tensionada. Sumo 6, más de 5, pero no tengo 5 en la misma zona tensionada. Sin embargo, pues puedo tener 3 aquí, 3 en Lasarte, al final sumar en el conjunto del Estado más de 10. Entonces ya soy gran tenedor, ya estoy cumpliendo la definición de la ley general, que era tener 10 o más. Lo que hace es restringir esa definición o esa situación de gran tenedor a solamente 5 si tengo las 5 en la misma área tensionada. No vale sumar viviendas en distintas áreas tensionadas, ¿no? Eso es importante. Bien. Vale, otra de las cuestiones
importantes con la ley de vivienda es la limitación en la actualización de la renta. Limitación y actualización de la renta, aquellos contratos posteriores al 26 de mayo del 23 tendrán una limitación en lugar del IPC, funcionarán con un índice de referencia especial para arrendamientos de fincas urbanas, que la realidad práctica es que hasta la fecha tampoco es muy distinto a la variación del IPC, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona. Y en aquellos arrendamientos anteriores al 23, al 26 de mayo, aquí hemos puesto 24, pero bueno, es 26 de mayo del 23, la actualización de la renta funciona con la ley de arrendamientos urbanos, que es lo tradicional, que es el IPC general, la variación interanual del IPC general. Es verdad que hemos tenido años donde hemos tenido limitaciones que, siendo arrendadores ya lo conoceréis, del 2% durante 2 años, del 3%, y ya a partir de ahora del nuevo índice, pero el nuevo índice, esos límites del 2%, 2% y 3% durante 3 años sucesivos se aplicaban a todos los contratos de arrendamiento de vivienda. Este nuevo índice se aplica solamente a arrendamientos de vivienda posteriores al 26 de mayo del 23. En los restantes, que sí habían sufrido limitaciones, estaremos al IPC. Sí, espera, vamos a comentar, sí. Perdona. Sí, el tema de la actualización del IPC, bueno, coméntalo y luego lo matizamos. Vale. Bueno, luego se da una casuística, esto es una patata caliente en toda regla, lo que vamos a contar ahora, primero porque lo que vamos a contar se sostiene en sentencias judiciales, pero chirría bastante con el espíritu de la norma, el espíritu de las zonas tensionadas, las limitaciones de renta y demás. Es decir, una de las preguntas que nos hemos solido encontrar en Alicia y yo en el servicio de asesoramiento jurídico que llevamos en el colegio de APIs, de agentes de la propiedad inmobiliaria, es si en un contrato que ya está en vigor las partes pueden pactar un anexo o una adenda no actualizando la renta, sino modificando la renta, ¿no? Pues, por ejemplo, subiendo 200 euros, por decir algo, ¿no? Bueno, la respuesta o la posición que solíamos coger era que, siendo la renta un elemento esencial del contrato de arrendamiento, esa modificación o esa innovación implicaba o podía implicar que el contrato se considerara un nuevo contrato, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Un nuevo contrato en el sentido de que volvemos a iniciar la prórroga forzosa al plazo desde cero, se le puede aplicar el nuevo régimen jurídico que esté en vigor en esa fecha y no en la fecha del arrendamiento y demás. Sin embargo, sí que hay una línea jurisprudencial, o sea, hay sentencias del Supremo, y no una, sino varias, es decir, hay una doctrina jurisprudencial que indica que modificaciones pactadas de la renta entre las partes, dejando bien claro que el contrato sigue siendo, en todo lo que no cambia esa adenda o ese anexo, sigue vigente el contrato firmado, pues por ejemplo, 3 años atrás, esa innovación o modificación del contrato no es extintiva, sería una innovación modificativa y, por lo tanto, pues hemos subido 200 euros porque sí, evidentemente algo le vamos a tener que dar al inquilino porque se antoja un poco difícil, ¿no?, firmar un contrato de arrendamiento subiendo 200 euros porque sí, pero a lo mejor le hemos dado mayor duración o le hemos reducido garantías o cualquier tipo de casuística que se pueda dar. Bien, lo que ocurre es que, bueno, tenemos jurisprudencia que lo sostiene, que sería válido, pero desde el año 2015, desde que entró la Ley de Vivienda Autonómica, sí, que hace poco celebraron el 10º aniversario de la Ley de Vivienda de la Comunidad Autónoma, sabemos que los contratos de arrendamiento las fianzas de los contratos de arrendamiento se tienen que depositar en Gobierno Vasco, en la entidad Bizilagun, que a su vez tiene un registro de arrendamientos de vivienda. La Ley de Vivienda nos dice que toda modificación del contrato de arrendamiento se tiene que notificar a Bizilagun. Pues a ver quién es el majo que se acerca a Bizilagun ahora con toda esta vorágine de las zonas tensionadas, con una innovación, con un anexo de un contrato existente diciendo que hemos subido la renta a 200 euros, ¿no? Pues probablemente, a lo mejor hasta el sistema colapsa y no le dejan registrarlo, no lo sé, pero bueno,
la situación se da. Esa innovación está permitida por el Tribunal Supremo, incluso dentro de lo que... Bueno, lo trataremos más adelante. Nosotros lo vemos más factible o vemos que chirría menos en contratos que ya están vigentes con anterioridad a zonas tensionadas. Por lo que nos está diciendo la jurisprudencia, tampoco habría pegas de aplicarlo a un contrato, o sea, anexar a un contrato de arrendamiento que hubiera nacido con zona tensionada, pero evidentemente choca frontalmente con los objetivos de la ley y tendríamos algún conflicto seguro. O sea, es decir, ahí pues evidentemente no es recomendable hacerlo, ¿no? Esto lo comentamos en una jornada que hicimos hace poco, pues bueno, ya, como se suele decir, son ya cuestiones quizá casi más frikis que otra cosa. Bueno, ¿no? pero se están dando, ¿no? Nosotros las últimas semanas hemos tenido varios casos de estos. Al final son contratos que vienen de antes del año 2023, donde la renta están cumpliendo durante este año los 5 años y entonces se produce una situación en la cual con las subidas de rentas que ha habido, pues la renta que ha quedado desfasada. Todavía no ha entrado en vigor las zonas tensionadas y entonces nos encontramos en una disyuntiva, oye, si actualizamos la renta ahora, podemos adelantarnos a la zona tensionada y de alguna forma podemos hacer que la renta se adapte mejor al mercado, ¿no? Entonces, en principio, siguiendo esta idea, anteriormente, como se aplicaba antes, sería considerado como una novación de contrato, con lo cual empezaríamos a contar como si fuera un contrato nuevo. Ahora, como vemos que eso parece que se sustenta con esa jurisprudencia, pues podemos entrar en esa dinámica que estamos entrando, en la cual hacemos una adenda del contrato, aplicamos, por ejemplo, una subida de 200 euros en vez del IPC, le aplicamos 200 euros y en algunos casos incluso con 4 meses de antelación, es decir, contratos que van a expirar el 5º año en octubre, por ejemplo, le estamos aplicando ahora la adenda, le llamamos al inquilino y le decimos, oye, el contrato te vence al 5º año y te damos 2 opciones. O te vas o te subimos la renta a 200 euros y no solo te dejamos que sigas 3 años, sino te damos 1 año más, 4. Pero te subimos la renta a 200 euros. Desde octubre me da lo mismo, pero ya tienes el acuerdo firmado ahora. Entonces, de alguna forma, ese acuerdo pues, se sustenta. ¿Qué puede ocurrir? Que el inquilino que lleva 5 años, que es un inquilino formal, que está pagando, que estamos contentos con él, diga, no lo pago y me voy. Y entonces tengas que entrar en un contrato nuevo con otra persona que no conoces, no sabes lo formal que va a ser, y sin la renta subida, sino que ajustada a lo que veremos ahora de las zonas tensionadas, ¿no? Entonces, tiene su... Entonces estamos intentando hacer pequeños intentos de estos y bueno, algunos el inquilino nos ha dicho que se va y al final hemos reculado y bueno, pues como estaba contento la propiedad, pues sin subir la renta o subiendo menos, pues ha continuado. Entonces, bueno, se están dando estas circunstancias, ¿vale? Y es una posibilidad y una opción que está ahí. Viene al caso sobre todo porque son contratos de antes del 2023, sí. Eso lo aclaro. Pero con la entrada en vigor de las zonas viene al caso en aquellas situaciones en las que la renta venga determinada por el contrato que estuviera en vigor anteriormente y por lo tanto pues pueda tener cierto desfaz y verse económicamente perjudicado el arrendador. ¿Eso por qué es? Porque en el siguiente contrato que tengamos que hacer no podemos poner la renta superior a la que tenemos ahora. En el momento en el que esté en zona, vuestra vivienda, en zona vigente, lo vamos a ver ahora un poco cómo va. Si estás pidiendo 1.000 euros y ese alquiler vale ahora 1.300 en el mercado actual, según los nuevos índices que se publican, que todavía no existen, pero se publicarán, pues posiblemente no suban de los 1.000 euros, con lo cual vas a quedar atascado en ese precio o en el que te salga. Vale. Sí, bueno, lo vemos ahora. Bueno, y esto sería lo que comentábamos, la segunda fase de la ley, que entró en vigor el año 23, pero ahora subimos de velocidad y pasamos a declaración de zonas de mercado residencial tensionado, que es donde se generan limitaciones a la hora de establecer la renta. Josu, perdona. Vamos a hacer, si queréis, una parada 5 minutos, porque tienen que cambiar las cámaras y tal, y si queréis beber un poco de agua, hay unos botellines por aquí, o alguien quiere ir al baño, si queréis aprovechar, paramos 5 minutos ahora, que es justo esta parte, ¿vale? Vale, gracias.
el potencial arrendatario y ahí ya entra la coordinación entre propietario y agente de la propiedad inmobiliaria a la hora de realizar un encargo, para preparar un contrato de arrendamiento de vivienda, es que al arrendatario se le tiene que informar que la vivienda que pretende alquilar se encuentra en zona tensionada, cuál es la última renta que hubiera tenido esa vivienda en los últimos 5 años, si es que la ha tenido, y el valor o precio que se deduce, o renta máxima que se deduce, de la aplicación del sistema de índices de precios de referencia, que es un sistema que hoy todavía no se ha aprobado y desconocemos cómo va a funcionar. Decíamos que en el caso de Euskadi las zonas tensionadas hasta el día de hoy se están equiparando con el municipio entero, pero lo que no sabemos es si el sistema de índices de precios nos va a dar una renta máxima en todo el municipio de Donosti o, en cambio, si vamos a tener coeficientes por barrios o por situación de vivienda, por superficie, habitaciones, otra serie de características. La verdad que es una incógnita total. Se le ha preguntado al consejero de Vivienda pues, que nos pudiera dar pistas sobre este sistema, pero a día de hoy no sabemos nada, con lo cual el hecho de que no hayan dicho nada nos da a pensar que tampoco vaya a ser algo inminente, pero bueno, es posible que dentro de este año 2025 se publiquen esos índices que, como veremos después, tienen incidencia a la hora de fijar el límite de la renta, ¿no? Hemos dicho que hay dos factores, la última renta vigente y los índices. Y depende de la situación, pues tendremos que estar a un importe o a otro, ¿no? Por añadir, simplemente en la jornada que celebramos con los agentes hace pocas semanas, un compañero comentaba que, por ejemplo, en Cataluña sí se ha tenido en cuenta como coeficientes correctores temas de superficie, estado de la vivienda, bueno, que parece que los índices van a ser modulares en relación con tanto factores intrínsecos como pensamos que extrínsecos de la vivienda también. Sí. Una pregunta, si alguien tiene un contrato antes del 23 de mayo del 23, ese contrato se acaba y lo quiere volver a poner en alquiler ahora, después de que le sacamos Zona tensionada. ¿El alquiler que tenía anterior no lo puede subir porque ya estamos en zona tensionada? Como era un contrato anterior, ¿puede poner un nuevo precio a esa vivienda? No, en ese caso, o sea, se va a tener en cuenta ese contrato. Da igual que venga de una vigencia, como si ese contrato se firmó en el año 92 y ha seguido vigente, ¿no? O sea, vamos a estar a la renta que haya estado, no al contrato, de qué fecha sea el contrato, sino a la renta vigente en los últimos 5 años. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Vamos con las diapositivas sobre la determinación de la renta, porque esta es el tema de la prórroga extraordinaria que hemos explicado antes, que de alguna manera ya está expuesta. Y ahora ya vienen un poco los distintos supuestos en los que os podéis encontrar a efectos de determinación de renta. El tema de lo que se viene llamando el tope de la renta es la gran temática de esta norma, ¿no? Que en algunos casos, y depende de las circunstancias, pues la renta se va a ver limitada. Entonces, por ser lo más ilustrativos posible, lo hemos hecho en función de las circunstancias en las que os podéis encontrar. Si sois grandes tenedores o no, si ha habido alquiler o no, entonces lo vamos viendo un poco así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, supuesto A, pone ahí, no estamos en zona tensionada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la renta de nuestro contrato a partir de ese momento? Pues en principio, cuando la vivienda no se encuentra en una zona tensionada, da igual si hay grandes tenedores o no, el contrato y la renta se van a regir conforme a los pactos que determinéis, ¿vale? Por lo tanto, los municipios que hoy en día no son zona tensionada, no existe previsión de que lo sean, no se encuentran topados, no existe un motivo que dé lugar a la limitación económica del alquiler en ese caso, ¿vale? Por ahora siguen siendo muchos municipios todavía en Guipúzcoa. Supuesto B, ya entrando un poco a lo que viene a ser complicado. Estamos en zona tensionada, por ejemplo, tengo una vivienda en Lasarte en este momento, o previsiblemente en septiembre-octubre tengo una vivienda en Donosti, y soy pequeño tenedor, es decir, no tengo ni 10 o más viviendas en el conjunto del Estado, ni tampoco tengo 5 o más exclusivamente en San Sebastián, siguiendo con el ejemplo de San Sebastián, ¿vale?
Pues en ese caso, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta del contrato de arrendamiento que hubiese estado vigente en los últimos 5 años en la misma vivienda. Por lo tanto, si en los últimos 5 años, a cuando yo vaya a proceder a formalizar un nuevo contrato, tuve alquilada la vivienda, me limito a esa renta, a la que tuviera en el año 5, ¿vale? O sea, de alguna manera la que tengo actualizada. ¿Vale? Si no, la que puse al principio del todo. si no la tuviéramos actualizada, porque algunas veces, por lo que sea, durante varios años no se ha actualizado la renta, sí podríamos aplicar los índices de IPC correspondientes hasta actualizarlo para conocer la renta que correspondería, ¿vale? O sea, si hemos tenido la renta congelada 3, 4 o 5 años, eso no quiere decir que tengamos que coger la última renta que nos han pagado. Podríamos actualizarla aplicando ahora todos los IPCs no aplicados. No podremos reclamar las rentas no cobradas, pero sí podremos actualizar la renta de cara a la aplicación de la nueva renta. Sería el contrato para 3 años, ¿no? Esa renta que se acumula así de... No, el contrato se plantea que la renta pactada al inicio del nuevo contrato, del contrato de alquiler que formaliza nuevo, pues se han terminado los 5 años o se han terminado los 8 años, y ya, porque los 11 años ahora mismo no van a ocurrir, porque ya os decía que hasta que no estemos más adelante esa prórroga no va a ser posible, y se marcha mi inquilino o yo decido no continuar con él porque puedo cortar las prórrogas y contrato con uno nuevo. Pues si estoy en zona y tengo un nuevo contrato, se activan los 5 más 3 y además me vincula la última renta que tuviera. Si mi contrato terminó hace pocos meses, ahí no se genera duda de cuál es mi renta, pero por ejemplo, al hilo de lo que decía Íñigo, si tuve un contrato que terminó su vigencia hace 3 años y durante 2 años he tenido la vivienda parada y ahora estoy en zona, sí me vincula esa renta que tenía hace 2 años, pero consideramos que se puede aplicar el índice de actualización durante esos 2 años adicionales aunque tuve la vivienda vacía. ¿Vale? Porque la idea de la norma es evitar saltos muy cualitativos en renta, pero sí permitir que de alguna manera el status quo económico del arrendador se mantenga. ¿Vale? Pretende evitar que de tener pues 1.000 me pase yo de repente porque el mercado está muy inflado pues a 1.600, pero si tenía 1.000 y no actualicé, pues me permite entrar en ese 1.100 o 1.120. ¿Vale? Ese supuesto me imagino que será un poco el más común, ¿o? Sí. Entendido. Antes habéis dicho que esa actualización se podría hacer por IPC, pero ahora acaban de comentar que se haría con el índice de referencia nuevo. O... Sí, bueno, Sí. El que correspondiera, sí. Sí. Depende de cuándo sea el que corresponda. Sí, es decir, aquí estamos hablando, en este caso, la última renta, es decir, vamos a firmar, bueno, esto es para zona tensionada, vamos a pensar que es una vivienda en Irún, vamos a firmar hoy el contrato de arrendamiento, la última renta que hubiera estado vigente en los últimos 5 años. Y lo que comentaba Alicia era pues, un arrendamiento que hubiera finalizado hace 3 años, por ejemplo. Estamos dentro de esos 5 años y esa renta vamos a pensar que ya estaba actualizada en ese momento hasta la fecha del 3er año. Lo que decimos es, ¿qué ocurre? Hemos dicho que finalizó hace 3 años. Pues el tiempo que hubiera transcurrido desde la finalización de ese contrato hasta hoy lo actualizamos también, en este caso, con el índice que correspondería. Si estamos hablando hace 3 años, bueno, esto ya estaríamos en IPC, estaríamos en IPC, pero con las limitaciones del 2%, del 2%, es decir, con la actualización que correspondiera a ese contrato en función de la última actualización, desde cuándo partimos, ¿no? Y luego la norma añade la coletilla de que pues eso, no se pueden fijar condiciones que de alguna manera impliquen la repercusión de cuotas o gastos que en realidad se planteen de forma fraudulenta para de alguna manera incrementar la renta. ¿Vale? Sí. Esa coletilla también está ahí. Sí, bueno, eso comentar lo tenemos luego en otra diapositiva. Hablamos de la renta. En un contrato de arrendamiento, evidentemente el gasto principal es la renta, pero hay otra serie de gastos que se pueden imputar al inquilino, ¿no? en el contrato y que la ley nos lo permite. A la hora de fijar en zona tensionada un nuevo arrendamiento, además de la limitación de la renta, la ley sí nos permite imputar gastos
Pues gastos generales, gastos de la comunidad, de escalera o ese tipo de gastos que El IBI también, ¿no? el IBI, gastos que se pueden imputar al contrato, pero lo que sí nos limita la ley es que si en el contrato que hubiera estado vigente los últimos 5 años no hubiéramos imputado esos gastos al inquilino, ahora no lo vamos a poder imputar. Con voluntad de engrosar. Con lo cual, otra limitación, que no es la principal, pero que tiene su relevancia, ¿no? Bien. Vale, y luego hay una serie de excepciones o matices que permiten la variación de la renta para arriba, pero todavía con un límite, ¿vale? Que en este caso es con un máximo de un 10%. Ese va a ser el incremento máximo que puede sufrir la renta si estamos en zona y siendo pequeños tenedores, ¿vale? O sea, no tenemos más de 5 viviendas en este caso, por ser prácticos, porque bueno, lo que aplica un poco en la zona es eso. Entonces, son básicamente 4 supuestos, que son los que tenéis aquí descritos. Por el número 1, por ejemplo, que la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de rehabilitación en los términos que prevé la normativa del IRPF, ¿vale? No vale. Todo esto es un poco nuevo y no existe como tal ni jurisprudencia ni casos específicos en los que se venga aplicando y un juez haya decidido si vale o no vale. Pero bueno, he reformado el baño, pues en principio parece que no se considera una actuación de rehabilitación. Tiene que ser aquellas que están previstas en esa norma que se relacionan sobre todo con lo que es la mejora de la eficiencia energética de la casa o de la edificación en la que se encuentra la casa, ¿vale? Y tienen que estar hechas en los 2 años anteriores a la fecha de la celebración del nuevo contrato, ¿vale? Luego, el segundo supuesto realmente se relaciona mucho con el primero, pero es más específico. Habla de, también en los 2 años anteriores, actuaciones de rehabilitación o mejora de la vivienda que permitan acreditar un ahorro de energía primaria no renovable de hasta un 30%. Este tipo de acreditación la emiten, si no me equivoco, Gobierno vasco cuando se hacen las intervenciones de fachada, todo el tema de SATE, rehabilitación de fachada y todo eso, pues se supone que permiten esa mejora, por ejemplo, ¿vale? Luego, otro de los supuestos es que en los últimos 2 años también se hayan llevado a cabo actuaciones de mejora de la accesibilidad, también con su acreditación. Y otro de los supuestos que permite el incremento de la renta hasta un 10%, el incremento de esa renta máxima que nos viene marcada por el contrato que teníamos vigente hasta un 10% adicional, sería aquel en el que firmamos un contrato por un periodo de 10 años, de 10 o más años, ¿vale? O bien se establezca algún tipo de derecho de prórroga para el inquilino que le permita alcanzar esa duración, ¿vale? Igual no parto de 10 años de duración, pero contemplo una duración potente y luego además una serie de derechos de prórroga que le permitirían al inquilino continuar en la vivienda hasta 10 años o más, ¿vale? Entonces, los primeros presupuestos se relacionan con situaciones en las que yo he mejorado la vivienda y entonces de alguna manera pues parece razonable o justo que yo reciba una repercusión económica o pueda incrementar un poco la renta por ese motivo. Y el último es un incentivo a la estabilidad del arrendamiento, a los arrendamientos un poco más largos, ¿vale? Pero una experiencia es con un contrato vigente o cuando se va a firmar un contrato. Cuando se va a firmar un contrato, soy pequeño tenedor y estoy en zona. Sí, recapitula, Echa, si quieres una diapositiva atrás. Eso es. Estoy en el supuesto B. Sí, esto por recapitular porque a veces da lugar a confusión y conviene... Estamos siempre hablando de un contrato que vayamos a firmar de una vivienda que ya está en zona tensionada. E insistir que los efectos de la declaración de zona tensionada no tienen efectos retroactivos hacia atrás. Es decir, si hemos firmado un contrato de arrendamiento en febrero, a ese contrato de arrendamiento la zona tensionada, los nuevos índices que se puedan aprobar o la renta que hubiera podido tener con anterioridad no nos va a afectar. O sea, lo que no se va a producir es una reducción de la renta que ya está en vigor. Eso no se va a producir. O sea, estamos hablando siempre a futuro. Todos los que tengáis ahora mismo un contrato en vigor, todo esto se aplica potencialmente para el siguiente. Para el siguiente contrato, eso es. Potencialmente, si es que la zona sigue en vigor para entonces. Porque algunos igual tenéis contratos recientes que hasta que transcurran los 5 años, pues habrá que ver si sigue la zona en vigor o no. ¿Vale? Vale. Eso me imagino que da calma a todo el mundo, un poco. Bien. Vale, seguid. No, dale.
Una pregunta, ¿y cuando se pone en alquiler una vivienda que no ha estado previamente alquilada? Vale. Eso Ahora eso será el supuesto D, que entraremos ahora. Eso es. Vale, bueno, el supuesto C sería el supuesto donde el arrendador es gran tenedor, zona tensionada y hemos tenido un arrendamiento vigente en los últimos 5 años. O sea, el mismo supuesto que el anterior, pero con un arrendador que tiene la condición de gran tenedor. Bien, en ese caso, la renta será una u otra y será la menor de la que resulte de las dos. Tendremos que analizar cuál es la renta en función de cuál es la renta máxima o la renta que hubiéramos tenido los últimos 5 años en vigor en esa vivienda y cuál es, cuando se aprueben los índices, que todavía hoy no se han aprobado, en caso de que se aprueben los índices, cuál sería la renta resultante de la aplicación de esos índices. Pues la renta más baja es la que se le va a aplicar a ese contrato, o sea, es decir, el menor de los dos. Y decimos en el apartado B, mientras no se aprueben esos índices, pues el supuesto C que estamos hablando, es decir, de arrendador gran tenedor o arrendador no gran tenedor, será el mismo. Estaremos limitados por la renta de los últimos 5 años. Aquí la diferencia va a ser cuando se aprueben los índices, que habrá que ver cuál es la menor de las dos, pero siempre para arrendamientos que se firmen una vez aprobado ya esos índices, no al arrendamiento de gran tenedor que se haya puesto en funcionamiento con la renta máxima que hubiera estado vigente en los últimos 5 años. Bien, y este es el supuesto que comentaba el compañero de la zona tensionada, seamos grandes tenedores o no, donde no hayamos tenido la vivienda arrendada los últimos 5 años. En esos casos, siendo gran tenedor, se nos va a aplicar el índice de referencia y no siendo gran tenedor queda facultada la comunidad autónoma o bueno, y a petición de los ayuntamientos en la propia declaración de la zona tensionada se indicará, que de momento lo han hecho en todas y me imagino que se hará en todas, qué ocurre con los arrendadores que no son grandes tenedores, si se les aplica la limitación, en este caso de los índices, o si no se les aplica por no ser gran tenedor. Hasta la fecha, todas las declaraciones, y la de Donosti vendrá igual, seamos grandes tenedores o no, si no hemos tenido la vivienda arrendada los últimos 5 años, tendremos que estar al valor o precio que resulte de los índices. Conclusión, si no hay índices, evidentemente no hay limitación. Estaremos igual que en el supuesto A, es decir, como hasta la fecha en Donosti, ¿no? Pero, bueno, y posiblemente durante unos meses más, seamos grandes tenedores o no, si no hemos tenido la vivienda arrendada los últimos 5 años, no tendremos limitación hasta que se publiquen esos índices. Quiero pensar que tendremos pistas, habrá declaraciones del gobierno, pues el índice irá por aquí o por allá, que no nos levantaremos una mañana con los índices aprobados, pero bueno. Aquí en todo caso, bueno, yo creo que tendremos que estar cada contrato acaba cuando acabe y yo creo que lo suyo es, pues, cuando falte unos meses y tal, ir analizando, pues, dónde nos encontramos, ¿no? Si han publicado los índices, no los han publicado. Bueno, esos son temas que hablar en el momento cuando vaya llegando en cada caso, ¿no? Bien, comentábamos antes la posibilidad de hacer imputaciones a gastos generales, que una vez que la vivienda está en zona tensionada no nos van a permitir en nuevos contratos hacer esas imputaciones si previamente no lo habíamos hecho. Evidentemente, si no ha habido arrendamiento en los últimos 5 años, sí que lo vamos a poder hacer porque la ley lo prevé. Lo vamos a tener que señalar. Aquí en la diapositiva, pues el artículo 20, apartado 1, establece la posibilidad de que las partes puedan pactar que los gastos generales como los de la comunidad, limpieza, mantenimiento, así como los servicios, bueno, ya habría que incluir tributos, lo que comentabas antes, Íñigo, del IBI, así como los servicios que no se puedan individualizar, puedan ser asumidos por el arrendatario. Debe reflejarse en el contrato el importe anual. Eso ya hemos visto alguna sentencia que habían anulado la cláusula porque no se había fijado, pues, por ejemplo, en el IBI,
se imputaba al inquilino el pago del IBI, pero no se indicaba cuál era, cuál era o cuál había sido la liquidación del ejercicio anterior. Pues por no haber recogido cláusula nula, y la nulidad equivale a es como si la cláusula no se hubiera puesto en el contrato. Esos son los efectos de la nulidad. Bien. Vale. Número de registro único. Sí, bueno, vale, ¿esto es una cuestión o...? Sí, bueno, realmente comento rápidamente lo del registro único. Vale, sí. Bueno, ha salido la obligación del registro único para las viviendas de alquiler de temporada. Entonces, hay casos aquí donde la vivienda se alquila como alquiler de temporada, pero hay un matiz, y es que solamente están obligados a sacar el número de registro aquellos que publiciten el inmueble en una plataforma de estas donde hay una transacción, es decir, como Airbnb, donde tú estás contratando desde Internet pues unos días de alquiler, ¿vale? No es el caso de los alquileres de temporada, por ejemplo, que nosotros gestionamos, ¿eh? Al final son contratos donde podemos publicitar libremente sin necesidad de tener ese código. Sin más, era comentar, porque algunos tenéis duda de si tendríais, al tener el piso en alquiler de temporada para estudiantes o para 4 meses, 5 meses, era necesario. No es necesario, ¿eh? Porque en ningún caso vais a transaccionar a través de una plataforma. Tener el piso en Idealista o en una web de una inmobiliaria no conlleva necesidad de tener ese registro. Sin más, para que estéis tranquilos en ese sentido. Sí, el origen de la norma es europeo, que tiene que ver con el tema del comercio a distancia. Eso no aplica, todo lo que habéis dicho anteriormente no aplica en casos de alquiler temporal. No. Ni de pisos turísticos tampoco. Eso es, hablamos de vivienda habitual. Los pisos turísticos, la VT, se rige por su normativa de tipo administrativo y relacionada con el turismo. O sea, porque al final eso de zona tensionada, que se ve que no hay pisos para alquilar, pero en cambio hay un montón de pisos de VT que los están alquilando para larga temporada. Sí, lo vamos a comentar ahora rápidamente. Déjame el... ¿Tienes tú? Sí, está aquí, perdona. Y el arrendamiento de temporada, que es una figura pues, que se utiliza con cierta frecuencia para el tema de los pisos de estudiantes o veraneantes de una duración un poquito más larga, igual que 3-4 días, no es un arrendamiento de uso de vivienda habitual, por lo tanto tampoco se sujetaría a todo esto que nos han ido contando. Bueno, un poco relacionado, voy a hacerlo un poquito rápido, en un cuarto de hora así acabamos, ¿vale? Comentaros que hay 3 tipos de vivienda habitual. Nosotros no trabajamos la vivienda turística, es otro tipo de trabajo, otro tipo de negocio, requiere otra organización y nosotros no estamos preparados. Y entonces tenemos la vivienda habitual y la de temporada. Hemos hablado de la normativa, todo lo que hemos hablado es sobre la vivienda habitual. Os voy a hacer una digamos, comparativa de lo que es la vivienda habitual, que está en la franja izquierda, y en la columna derecha tenemos la vivienda de temporada, ¿vale? Entonces, en primer lugar, porque hay muchos de vosotros que dicen, oye, para huir de esta circunstancia de la normativa, etcétera, me voy a pasar a arrendar como vivienda de temporada, ¿no? Para estudiantes, o algunos incluso no quieren estudiantes y quieren otro tipo de temporalidad. Sí. Temas fiscales de todo lo que se habla. Comentamos 5 minutos ahora, 5 minutos, sí. Entonces, lo que es la vivienda habitual, el tema es que la vivienda habitual es la que está destinada a cubrir las necesidades de vivienda habitual, las que están sometidas a la ley de arrendamientos, los 5 años, etcétera, etcétera. Bien, hay un tema pues, que bulle por ahí, que es el tema de la causalidad, ¿no? Para que un contrato sea vivienda de temporada no requiere que dure menos de 11 meses. Vale. Que dure menos de 11 meses. Realmente tiene que existir una causa en el sujeto, en la persona del inquilino. O sea, el inquilino tiene que tener un perfil de temporalidad, ya sea estudiante, ya sea un trabajador de una empresa con un contrato de temporada, ya sea porque tengo mi vivienda en reformas y necesito irme 3 meses. Estos son causas en las cuales el inquilino tiene una circunstancia de temporalidad. La temporalidad no la decide el propietario, es decir, el propietario no puede ir y decir, oye, mi contrato tiene que ser de temporada, va a tener 11 meses y entonces ya es de temporada y tú o entras por el esto o te quedas fuera.
Entonces, hay inquilinos que te pueden decir, sí, sí, voy, yo soluciono mi problema actual y voy, eso pasa. Ese inquilino, si está mínimamente informado, y hace unos días ha salido en prensa la primera noticia que veo en esta línea, si está un poquito asesorado, cuando llegue el momento no se va y no lo echáis, porque ese acuerdo de temporalidad es nulo. Es nulo de pleno derecho y se asimila el contrato a un contrato de vivienda habitual. 5 años, más las prórrogas, más la ley, si está formalizado en los últimos meses, etcétera, etcétera. Con lo cual, ojo con esto. No, y hay mucha gente que el tema de los 11 meses, lo pongo por ahí. Sí, es la siguiente. Sí, el mito de los 11... Ahí va. Vale. Entonces, la causalidad es un hecho imprescindible. Ahí está. Entonces, el mito de los 11 meses como límite de los arrendamientos, eso es una falacia. Realmente un contrato de temporada puede durar 1 año y medio, pues porque estoy esperando a que me construyan la casa que he comprado. Y todavía la acaban dentro de 1 año y medio, pues puedo tener un contrato de arrendamiento de temporada totalmente en regla. ¿Vale? Vale. Bueno, ya hemos hablado de los años obligatorios. Hay un aspecto en la resolución de los contratos, y es que tenemos que tener cuidado porque si no queremos al 5.º año renovar el alquiler, y con las circunstancias que ahora mismo nos movemos, pues en muchos casos pues va a interesar no continuar posiblemente, tenemos que preavisar con 4 meses de antelación, porque si no lo hacemos, el contrato automáticamente se renueva. Es así, ¿verdad? Bien. 4 meses por el arrendador y el arrendatario tiene 2 meses de preaviso. Curiosamente, esto es tampoco una incoherencia, ¿no? Porque a partir del 6.º mes, con un preaviso de 1 mes te puedes ir y, sin embargo, luego en otra parte de la ley habla de 2 meses. Pero bueno, al final del arrendamiento, ¿no? Pero bueno, sin más. Vale, obligaciones del mantenimiento. Bueno, aquí se nos dan muchas patologías o circunstancias o casuística en la cual bueno, nos entran las dudas de hasta dónde tiene que llegar el propietario en el mantenimiento de la vivienda y en la reparación de los desperfectos y demás, y hasta qué punto le corresponde al inquilino, ¿no? Es un caballo de batalla. Por hablarlo brevemente, yo siempre digo, si la lavadora casca y resulta que viene el técnico y tiene una gomita que se ha estropeado, la gomita vale 1 euro y la mano de obra 90 a la salida, eso es una pequeña reparación. Si lo que de alguna forma revienta es el motor y eso cuesta 250 euros y es porque, bueno, pues porque le corresponde ya por la edad o por lo que sea o por un mal funcionamiento, eso ya es del propietario. Si es por un mal uso del inquilino, corresponderá al inquilino. Eso de salida es así, ¿vale? Pero por eso cuando va un técnico, nosotros siempre al técnico luego le preguntamos, oye, ¿qué es lo que has detectado? ¿Es una cosa normal? ¿Es una cosa de mal uso? Pues esas cosas hay que prever, ¿vale? Pero más o menos las pequeñas reparaciones, porque la ley habla de pequeñas reparaciones, lo difícil es establecer qué es una pequeña reparación. No sé si ahí nos puedes poner un poco de luz. Bueno, a ver, las pequeñas reparaciones, al final tenemos que irnos a la jurisprudencia y a los criterios jurisprudenciales de qué es una pequeña reparación y qué no. Y vamos a estar al criterio del coste, del plazo, del plazo, del momento en el contrato de arrendamiento en el que se requiere esa reparación. No es lo mismo que tengamos que reparar la lavadora o un electrodoméstico el primer mes que al 3.º o el 4.º año, ¿no? Pues el 4.º año, pues bueno, pues vamos a estar más cerca de la pequeña reparación, y si es a los 2 meses, pues es decir, al final se convierte en un elemento esencial de la vivienda y la mochila se la vamos a cargar al arrendador, ¿no? Luego, en la diapositiva, pues por ejemplo, la caldera es algo que se suele preguntar mucho. Tanto la reparación como la propia revisión, la jurisprudencia considera que es un elemento esencial de la vivienda. Pues al final es algo que lo tiene que asumir el propietario, ¿no? Elemento esencial, cuando habla la ley, es un elemento esencial para la habitabilidad, porque la calefacción, el agua caliente, hoy en día se entiende que sin ella podemos vivir, pero se entiende que es imprescindible, ¿no? Por eso entra dentro de esos parámetros. Sí, por ejemplo, pues el climatizador, pues bueno, pues aquí cada vez se ve mucho más, pero hace una década pues no tanto,
Y no será lo mismo lo que estimen los tribunales en Andalucía o en Murcia que aquí, ¿no? Por el calor, pues porque evidentemente en Murcia pues el climatizador sí que es un elemento esencial de la vivienda, ¿no? Pero insisto, son cuestiones que al final... la línea no está muy clara. No está muy clara, hay que estar al caso concreto. Es verdad que hablamos del sentido común, pero es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, los conflictos pues nacen de ahí. Hay libros, hay cantidad de libros de casos que se han ganado, de pequeñas reparaciones, y tienes el apartado de a quién defiendes, ¿no? Al propietario o al inquilino, ¿no? Entonces, bueno, te encuentras de todo, pero no hay una cierta seguridad. Y la recomendación al final es pues tratar de, o sea, no enredarse, llegar a un consenso, y salvo cuestiones que sean ya muy patentes, yo creo que digo que ya te conocemos de hace años, pues al final... Ahí la práctica nos dice que siempre hay inquilinos que les vas dando y te van cogiendo, ¿no? Y igual es la naturaleza humana que vamos un poco ahí, ¿no? Pero sí que nosotros siempre pensamos que al inicio siempre es interesante mantener una buena relación con el inquilino, porque una mala relación no beneficia a nadie en ningún sentido, ¿no? Entonces, nosotros la flexibilidad siempre entendemos que a veces el propietario, aunque no le corresponda algo, igual tiene que ceder algo, ¿no? Pero no siempre. Hay que poner un límite y hay que ponerlo claro. Y alguna vez le podemos dar algo, pero tenemos que decir, oye, esta vez te voy a ceder esto, aunque no me corresponde, pero esta vez, y dejar las cosas claras y actuar un poco de esta forma. Hay que ser flexibles, pero siempre con medida y con control, ¿vale? Bueno, continuamos. Sí. Aquí se habla de pequeñas reparaciones o grandes reparaciones, pero es muy difícil establecer cuál es el límite, ¿no? Pero un inquilino llega a una casa, tiene lavadora nueva, está 10 años, se toca la lavadora, hay que cambiar de lavadora. ¿Eso a quién le correspondería con vosotros? No, si la deja averiada, si la deja en funcionamiento, la deja en funcionamiento. Si la deja averiada, y es como cuando alguien vende una vivienda, si no funciona, realmente debes dejarla en funcionamiento, y si no está en funcionamiento, a ver, si se avería por obsolescencia, le corresponde al propietario. Yo entiendo que es así. Si lo que se ha averiado es una pieza y le corresponde, aunque sea vieja, pues ponerla en marcha, pues le corresponde al inquilino. Estamos un poco en lo mismo. Es muy casuístico. Porque, pero pues, hay por muchos ejemplo, casos, es verdad. Cabría valorar también cuál es la vida útil de ese aparato, qué gama era, Claro. qué marca era, qué... Sí, es complejo. Sí, pero bueno. Es difícil. Bueno, siempre también el sentido común, ¿no? También, pero bueno, a veces es complicado. Vale, en cuanto a la fiscalidad, rápidamente. Ahora mismo, hay una nueva norma fiscal desde mayo, en la cual ahora mismo, las rentas por alquiler de vivienda van, en los dos casos, tanto en la vivienda de temporada, en la vivienda habitual va a rendimiento de capital inmobiliario. En este caso, en la vivienda habitual hay un 30% de bonificación, es decir, si yo cobro 10.000 euros al año por la renta, por hacer números redondos, 3.000 euros no tributan, quedan exentos, y sobre los 7.000 restantes pago en la tabla, en los tramos que figuran aquí. Hay más tramos, pero estamos hablando hasta 30.000 euros, pues pagarías el 19% hasta los 7.500, y los 2.500, bueno, si llegaras a más, pues sería al 20%. Estos son los tramos que se aplican. Es una fiscalidad bastante interesante en la vivienda habitual. En la vivienda de temporada, por contra, sí. Claro, pero entonces la zona tensionada cambia, ¿no? No, es más, la zona antes era 20%, ahora han subido. Pero si se baja la renta... Ahora lo comentamos, os comento porque hay otras deducciones mayores. Bueno, yo os he comentado la básica como regla general. En la vivienda de temporada la fiscalidad es mucho más, digamos, agresiva, porque el dinero que percibas por el arrendamiento va a la base imponible y tributas al tipo impositivo que te corresponda en tu base imponible, sumado al resto de rendimientos que tengas. Con lo cual, puedes estar en tramos mucho más altos, en función a la economía de cada uno. Bueno, este es un cuadro en el cual, un poco en respuesta a lo que comentabas,
hasta ahora la normativa anterior hablaba de un 20% que quedaba exento, ahora es el 30%. Y hay unos supuestos en los cuales queda exento el 70%. Hablamos de, bueno, lo que han intentado la Hacienda es impulsar de alguna forma, ayudar a los jóvenes, en este caso a los menores de 35 años creo que son, ¿no? 36, creo. 36, eso es. Entonces hay unos programas del Gobierno vasco y otros planes de vivienda autonómicos, forales y municipales, pues si entras en un programa de estos en los cuales entras en una renta ajustada a lo que establezca, no sé qué entidades, Bizilagun y estos, que igual si la renta en el mercado son 1.200, pues ellos te dicen que 800, por decir algo, si entras ahí, el 70% de los ingresos quedan exentos de tributación, ¿vale? Lo mismo si la vivienda está situada en una zona declarada de mercado residencial tensionado y la renta de alquiler se limita a los importes que se correspondan con los índices de referencia. Es decir, si estamos dentro de X tiempo con los índices de referencia y estamos dentro de esos índices, el 70% exento. Por lo tanto, a valorar si pongo la renta del último contrato o pongo el índice. Por eso habrá que hacer números cuando toque, habrá que analizar cada caso, qué es más interesante, qué me pasa en mi arrendamiento, en qué situación quedo. Si lo pones en un programa de sociedad y está en una zona tensionada, luego en 5 años no puede subir. No, la renta puede subir el IPC. Entiendo el índice de, el índice de referencia. Quieres decir que luego eso para un posterior contrato se te va a quedar, te va a vincular, te va a quedar como última renta vigente en los últimos 5 años. Sí, sí. Sí, a ver, luego lo que pasa es que en ese caso estamos hablando de un nuevo contrato que estarías firmando ahora con un programa público que te vincularía siempre y cuando la ley siga siendo la misma para un posterior contrato. Pero también es verdad que a lo mejor ese contrato entras en Bizilagun creyendo que es una apuesta a futuro y a lo mejor en 6 meses has rescindido el contrato, has cambiado de opinión o se te ha ido el inquilino o lo que fuera. Pero ya te va a vincular esa renta si luego lo quieres arrendar en el mercado libre, ¿no? Sería para nuevos contratos, es decir, un ejemplo, la renta es 1.000 euros, mi contrato vigente, se declara por zona tensionada, pues la referencia... No, esto es aplicable a todos los contratos a partir de ahora, sí, en función a... Una modificación, es decir, le bajo 100 euros y ya... Sí, si te adaptas, si entras aquí, por ejemplo, cuando la arrendadora establezca voluntariamente la renta de alquiler, es decir, yo tengo una renta de 1.000, pero mira, le voy a bajar a 800 y entro en los parámetros que me indica la norma fiscal, con lo cual me beneficio del 70% de reducción también. O sea, hay una serie de supuestos y luego ya viviendas turísticas y de temporada reduces el 20% y nada más, ¿vale? Vale, voy a pasar al siguiente. Vale, bueno, este es el tipo de gravamen que teníamos hasta mediados de mayo de este año, era el tramo de 20 al 25 y ahora ya estamos del 19 al 28. Este sirve para las rentas de los arrendamientos, pero también si alguien vende para el cálculo del incremento de patrimonio. También según el beneficio o si has comprado, por ejemplo, una vivienda en el año 2000 y te ha costado 100.000 euros y ahora la vendes en 500.000, esos 400.000 euros, salvo algunas excepciones por reinversión y tal, que todavía algunas se mantiene, pero se aplican unos coeficientes de actualización y, por ejemplo, si ganas 300.000 euros, pues vas aplicando de tramo en tramo y al final igual pagas 70.000 o 80.000 euros. Bueno, eso también en cada caso habría que calcular. Vale, tema de las garantías. Tenemos la fianza legal, que en vivienda habitual es de una mensualidad obligatoria y se deposita en el Gobierno vasco. En la vivienda de temporada son 2 mensualidades y lo mismo. La fianza adicional es voluntaria, pero no puede exceder de 2 mensualidades. Pueden ser como una fianza económica adicional que se entrega al propietario, o bien puede ser un aval bancario o un depósito en metálico. Eso es, depósito en metálico. El fiador personal es otra opción. Avalistas, familiares, de vez en cuando hay gente pues, que son fiables y entonces entramos en avales fiadores personales. Vale, el seguro del alquiler.
es una garantía adicional. Es un tema que nos ayuda para el análisis es un tema delicado, el tema del análisis que hemos comentado antes del arrendatario, ¿no? Y nosotros tenemos un convenio con SEAG, que es una compañía que se dedica a este tipo de seguros, y ellos nos hacen a ver, nosotros no llegamos a ciertas cosas porque no somos bancos y no somos entidades de este tipo, pero ellos sí tienen acceso a registros donde aparecen morosos y cosas de estas, con lo cual nosotros también a veces nos apoyamos en ellos para de alguna forma contrastar si la persona que tenemos delante a la que vamos o posiblemente vayamos a alquilar una vivienda pues tenga ciertas garantías y no esté en un registro de este tipo. Entonces, ellos nos hacen un informe si ellos lo aceptarían o lo desecharían, ¿vale? Y a partir de ahí la propiedad siempre puede decidir contratar un seguro de este tipo. Ahí hay una discusión, digamos, porque yo creo que de forma inadecuada se está cargando los gastos de estos seguros muchas veces al inquilino. Y bueno, comenta tú si quieres, Josu, si quieres, mira, este segundo, detalle. Sí, haciendo una referencia. Hablamos de la fianza legal, fianza adicional o garantía adicional. Regla general, como lo normal es que estemos en un contrato de 1 año sujeto a prórroga forzosa de 5, es decir, con una duración inicial de 5 años, la garantía adicional tiene el aval y no en esta figura creciente que es del seguro. El seguro es una garantía, pero como un producto que es, tiene una prima. Pues la gente venía a hacer, bueno, si la prima del seguro no incrementa, no es superior a 2 mensualidades de renta, pues se la exijo al inquilino. Pero claro, la prima es un coste, no, ese dinero luego no vuelve. Y la garantía, el espíritu del aval o del depósito en metálico es que si el inquilino cumple con sus obligaciones, a la finalización del arrendamiento se lo vamos a restituir. La prima no se la vamos a restituir y entendemos, por el corsé que genera la ley, que todo aquello que no está permitido imputar al inquilino puede devenir nulo, pues tiene, a pesar de que se ve en la práctica, consideramos que es una práctica de riesgo y que por lo menos el propietario lo debe saber. Luego, si alcanza un acuerdo con el inquilino de contratar un seguro de impago, el inquilino de primeras dice que acepta y firma el contrato, pues muy bien, pero saber que, bueno, pues la seguridad jurídica de esa cláusula pues puede pender de un hilo, ¿no? ¿Qué coste tiene los impagos? Bueno, pues si son 6 meses de renta, yo creo que anda alrededor de un poco por debajo de 400 euros, me parece que va por ahí. Y si es asegurando la renta de 1 año, pues yo creo que supera los 500. No sé si sabéis alguno decirme. Digo, es como algo más de media renta. Se calcula la es como algo, por ejemplo, son 1.000 euros de renta, pues algo más de media. Vale, unos pues 600 euros. Vale. Para cubrir la renta anual, porque te ofrecen cubrir 6 meses de garantía o un... Ahora lo comentaremos rápidamente en una... Vale, insistir, lo único, el seguro de impago es completamente legal pagándolo el propietario. Claro. O sea, es decir, donde hablaba de la inseguridad jurídica es el hecho de imputarle el coste de la prima al inquilino. Luego tenemos el seguro de responsabilidad civil, donde nosotros en los contratos incluimos a todos los inquilinos la obligación de que tengan este seguro contratado. Luego no lo controlamos porque realmente si hubiera un siniestro y nos encontráramos con que el inquilino no hubiera contratado ese seguro que tiene como obligatorio en el contrato, inicialmente el seguro que debéis tener los propietarios os va a cubrir. Lo que ocurre es que luego lo va a repetir contra el inquilino. Entonces el inquilino va a tener un problema mayor que si le reclamáis vosotros, porque la aseguradora tiene mucha más capacidad legal, jurídica, para ir a por ellos. Nosotros por eso al inquilino le decimos, oye, tienes la obligación, si no lo cumples, si un día tienes un problema, te va a pasar esto. Entonces, bueno, pues que sepáis un poco esto. Y esto, aunque tiene un coste para él, no entra dentro de los costes... No estamos en las garantías de renta. No estás en las garantías de renta, es otro tipo de obligación, vamos a decir, ¿vale? Rápidamente, el seguro del alquiler, una compañía de este tipo, ¿qué cubre? Pues cobro garantizado, indefinido hasta recuperar la vivienda y sin carencia. Bueno, hay distintos tipos de acuerdo, ¿eh? Defensa jurídica, daños por vandalismo, en caso de que pues, el inquilino deja la vivienda pues, maltrecha.
protección contra la ocupación en el periodo entre que queda libre la vivienda hasta que se vuelve a arrendar, también hay un seguro de este tipo, y en caso de impago de suministros también cubre hasta 1.500 euros. Resumidamente, vienen a ser las condiciones. Sí. ¿Se le puede exigir al inquilino ciertos tipos de contrato? Porque has dicho que nosotros, o sea, como arrendadores, tenemos un seguro también. Debéis tener el seguro de hogar, vamos a decir. Lo que pasa es que tiene hay ciertas entidades bancarias que te ofrecen un seguro que tiene en cuenta el seguro de responsabilidad civil del arrendatario. Sí. Entonces, claro. Sí, eso se me ha olvidado decirlo. Realmente tenemos la seguridad, la responsabilidad civil que tiene vuestro seguro, que lo tiene, y os cubre a vosotros, ¿vale? Y luego está el seguro del inquilino que puede contratarlo él. Pero también hay una vía intermedia, y es que si queréis estar cubiertos del todo, vais a vuestra compañía y decís, oye, tengo inquilinos en mi vivienda, compleméntame esto y cúbreme también esa eventualidad. Pero es que eso puede contar con este tipo de seguro de responsabilidad civil, es algo que se puede negociar con el inquilino. No se suele negociar, ¿eh? Nosotros le ponemos la obligatoriedad de que lo tenga, porque así nos cubrimos. Si luego no lo tiene, pues es su responsabilidad lo que le... Sí. Sí, pues, si lo exiges en el contrato, realmente le puedes exigir. Y a nivel de incumplimiento, supongo que es una causa de cumplimiento esencial, sí. Claro. Solemos recogerlo como condición esencial para que se tenga que cumplir. Es verdad que para el inquilino, evidentemente, pues lo que puede pensar a corto plazo pues es otro coste más, ¿no? Pero desde luego el inquilino es tan interesado como el propietario de tener un seguro de responsabilidad civil. Si se va a romper una tubería general y va a crear una inundación, no va a ser imputable al inquilino, porque va a ser un defecto de la construcción y el seguro de responsabilidad civil del propietario lo va a cubrir. Pero hemos podido dejar la sartén en el fuego y entonces ya el seguro de responsabilidad civil del propietario no lo va a cubrir. O lo va a cubrir y se lo va a exigir, o bueno, ya veremos, pero ahí el inquilino va a tener un problema muy serio. Y desde luego la principal recomendación que yo haría a un inquilino es que contrate ese seguro. Nosotros le ponemos como obligatorio, pero le recomendamos. De daños a terceros y daños a viviendas. No cuesta tanto, además, no sé qué costará un seguro, 90 euros, 100 euros. Eso. Vale, un poco ya como final. Nosotros, con nuestra experiencia, mi experiencia de 45 años ya me dice que un propietario de un alquiler quiere dos cosas, básicamente. Primero, cobrar la rentabilidad. Y segundo, que le cuiden la casa y le devuelvan en buen estado. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en esto. Entonces, los riesgos que tenemos, en primer lugar, hay un riesgo que empieza donde la selección del inquilino. Normalmente, acertamos, nosotros en 30 años hemos tenido un caso que ha acabado en los juzgados. Entonces, bueno, pues estamos contentos en ese sentido porque algo quiere decir, por una parte, que algo hemos hecho bien. Por otra parte, también es verdad que estamos en una población donde la tipología, el perfil de los inquilinos, pues no es tan conflictivo como en otras poblaciones que yo conozco a nivel nacional con compañeros donde tienen una casuística mucho más complicada. Aquí, pues por los precios, por el perfil económico de las personas, pues digamos que de alguna forma se mantiene en un perfil más bajo en la problemática de impagos y demás. Siempre tenemos gente que hace la goma, que se alarga, que se tal. Bueno, ahí siempre operamos como podemos, pero la clave es, una de las claves es la selección. Os he comentado que hay una gran demanda que nos desborda muchas veces. El tema de la vulnerabilidad y la ocupación pues nos preocupan, pero yo, por ejemplo, no he tenido ningún caso de ocupación y aquí se escucha poco. Hay algunos casos, pero de momento todavía no nos afectan demasiado. Por eso también son pocos los propietarios que contratáis los seguros de estos que hemos hablado de alquiler, porque todavía no notamos el aliento de ese tipo de problema, ¿no? El rigor documental es otro de los problemas, que también empieza a haber problemas de que hay inquilinos que nos empiezan a presentar documentos que, bueno, que no sabemos si son de verdad o falsos, ¿no? Que si están falsificados, ¿no? En cuanto a nóminas y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, se nos complica a veces la tarea.
Y luego para nosotros cuenta mucho la experiencia, el ojo profesional, muchos años de experiencia final, pues te hace que cuando das la mano a alguien ya empiezas a conocer un 20, un 25% de cómo puede ser esa persona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también pues, nosotros nos basamos bastante en este tema. El mantenimiento, que ya hemos hablado, las reparaciones, ahí es importante poner los límites, como os he dicho antes. Si hay impagos no hay que dejar mucho tiempo. O sea, a veces decimos, joder, es que no me pagan, me lleva un mes y medio, dos, nos viene a nosotros, llevan 2 meses y medio sin pagarme. No, si no te pagan, hay que actuar rápido y hay que lanzar cuanto antes una notificación exigiendo el pago, porque el siguiente paso para un desahucio, con todo lo que cuesta judicialmente el proceso de desahucio, es muy largo. Y entonces, si lo empiezas tarde, pues tienes un problema añadido, con lo cual nuestra recomendación es no permitir mucho margen, insistir, hablar, negociar, pero si no cumple, muchas veces nos dicen, oye, no voy a pagar en 3 días, y resulta que ya llega el siguiente mes y todavía no ha pagado, ¿no? Y ya no debe una renta, debe 2. Cuando ya se deben 2 rentas, es más difícil pagar 2 que una, porque ya es el doble. Si ya tiene problema para pagar una, pues para pagar 2, pues más. Entonces, bueno, pues todo eso se complica, ¿vale? Entonces, tener ahí cuidado con esto. Y en el momento de la resolución es otra de las claves. A ver, a nosotros nos gusta un poco educar a los propietarios, porque la resolución, a veces nos dicen, oye, vete tú. Sí, pero yo no conozco el piso. Yo ni cualquiera de los agentes no conocemos el piso. Hemos ido 4 veces allí. No sabemos si para esto que está así, para el propietario está bien o está mal. Nuestro criterio de lo que está limpio o sucio a veces es distinto. Entonces, en las resoluciones yo os recomiendo que debéis estar, aunque en muchas ocasiones vamos nosotros, debéis estar, porque es el momento mejor para detectar. Y además, mira, yo hace 2 años estuve con mi hijo y contratamos una furgoneta, una caravana de estas pequeñas, y nos fuimos por ahí, lo alquilamos, y al volver el de la concesionario, durante 10 minutos, pero se tumbó debajo del coche, o sea, lo miró, pero increíble, y nosotros ahí esperando. Es que si hay cualquier defecto, es el momento que me tiene que decir, oye, esto no estaba así. Y cuando entregamos el piso fue lo mismo. Entonces, al hacer un contrato, pues sacamos fotografías, hacemos esto, aquello, pero si luego cuando se entrega el piso no nos preocupamos de estar allí, de revisar, de ver lo que está mal y decirle a la cara, oye, mira, esto no estaba así. No, sí estaba, no estaba. En el contrato se te pone que si tú detectas algo antes de un mes, nos lo comunicas por escrito. Y yo no tengo ninguna comunicación, con lo cual esto no estaba así. Entonces, ese tipo de cosas, el mejor momento es ahí. Luego se puede detectar, se puede reclamar después, pero de alguna forma, cuanto antes, y si queda constancia en ese mismo acto, mejor. No juega a favor vuestro que no haya quedado constancia en la resolución. Eso es. Sí. Bueno, y a ver, tener un buen inventario, hacer un inventario con fotografías y contar, además, pues con un profesional que incluso aunque no conozca la vivienda, lo que comenta Íñigo, tú no conoces la vivienda, pero bueno, pero tu equipo ha sacado unas fotografías y a la hora de discutir, oye, pues esto no estaba así, pues oye, en esta fotografía está así, o si son cuestiones esenciales, la propia agencia puede refrendar efectivamente que eso no estaba así, ¿no? O que esto se entregó en estas condiciones. Y lo que comentamos, la ley de arrendamientos urbanos cada vez más proteccionista a favor del arrendatario, pero sí hay una cuestión que sigue siendo favorable al arrendador, que es si no se dice nada en el contrato de arrendamiento, se presume por ley que la vivienda se ha entregado en buenas condiciones. Y normalmente en los modelos contractuales se suele poner que la vivienda se entrega en perfectas condiciones. Con lo cual, pues bueno, eso de positivo que tiene el arrendador en este tipo de conflictos, ¿no? Además de la literalidad del contrato y la literalidad de la ley, con un buen inventario de fotografías y además un profesional que siempre te puede ayudar, que es lo que dice Íñigo, pues hombre, sí es bueno que el propietario luego esté en esa visita, es decir, echarle una mano al agente y el agente también nos puede echar una mano en ese tipo de conflictos, ¿no? Y bueno, por último, para terminar, sabéis que tenemos un servicio de gestión integral, nosotros no llegamos a todo,
y hay casos que requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo, seguimiento, y entonces para aquellos propietarios que se quieran desentender del alquiler, nosotros es voluntario y no tiene por qué contratarse, hay un porcentaje, no sé, de un 20% aproximadamente de propietarios los que contratan este servicio, y simplemente deciros que al final es un servicio pues, que tiene pues, todas las gestiones básicas que hacemos siempre de domiciliaciones, actualizaciones de renta, pero también luego atención de incidencias, en casos de impagos, pues el seguimiento hasta que conseguimos pues, de alguna forma o que pague o si hay que ir ya pues, con un abogado a una demanda, que ya os he dicho que suele ser poco habitual. Temas de resoluciones, que es clave, insisto, la resolución es clave. Nosotros ahí seguimos un procedimiento, pero es clave hacerlo bien para verificar las cosas y si hay algo que reclamar, reclamarlo lo antes posible y demás, ¿eh? Entonces, bueno, pues todo esto, tenemos este servicio, cobramos un importe mensual y, bueno, pues si a alguno os interesa, pues sabéis que está ahí. Y por terminar, os comentamos, hemos decidido, a ver, tenemos... durante este tiempo, estos 2 últimos años, se han generado, como os he dicho, muchas dudas, muchos miedos, muchas incertidumbres, muchas personas que nos dicen, oye, ¿qué hago? ¿Alquilo como vivienda habitual, como vivienda de temporada, o lo retiro, o lo vendo, o qué hago, ¿no? Entonces, nosotros hemos tomado la determinación de daros un servicio gratuito en el cual anualmente os vamos a proponer, y luego cada uno pues, decidirá si le interesa o no, y voluntariamente, como digo, os vamos a hacer un análisis de rentabilidad de vuestro alquiler y también os vamos a hacer una valoración gratuita del inmueble cada año, y para que sigáis un tránsito anual, y luego pues vosotros ahí decidís. Eso lo vamos a hacer a través de nuestro equipo más numeroso, que es los comerciales de venta, que son los que conocen un poco los valores y demás. Entonces, bueno, pues esto, avisaros de que os iremos llamando, y si queréis que os demos este servicio y os hagamos el análisis, pues os lo haremos, y luego en una reunión o una videoconferencia rápida os lo explicamos en 10 minutos y ya está, ¿eh? Y nada más, pues daros las gracias a todos por haber venido. Espero que os sirva lo que hemos hablado. Gracias también a Josu y a Alicia. Y nada, pues hasta otra. Os tendremos informados. Perdonad, también... gracias. Muchas gracias. Bueno, también comentaros que hemos grabado la sesión con idea de hacer un resumen y poder enviaros un link para que podáis verlo, o también para las personas, hay mucha gente que no ha venido porque no podía, le venía mal, y de alguna forma pues intentaremos enviaros a todos este resumen. Y también os pediré, por último, un favor, y es que si podéis, bueno, os vamos a mandar una encuesta la semana que viene, y además si nos podéis hacer una reseña, nosotros somos como los hoteles también, ¿eh? Al final las 5 estrellitas pues nos vienen muy bien, entonces si nos hacéis una reseña positiva pues también os agradeceremos un montón. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues nada. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, tantos años, ¿verdad que nos hemos visto? Sí, nos vemos menos ahora. Ya, sí. Venga, hasta luego, Pedro, gracias. Hasta luego.